compartimos, reímos y soñamos. En este reino todos nos encontramos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este episodio. Hoy tenemos una segunda parte de un programa que ha tenido mucho éxito, al que os queremos agradecer todas las visualizaciones que hemos tenido, que es el de la SOA, el programa que tuvimos con unos compañeros maravillosos que os voy a terminar de presentando ahora mismo otra vez, que vamos a ir entrando aquí al directo. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido, muchas gracias. Bien hallado, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros. Fíjate. Las masas. Las masas. Pasamos también por aquí a Francesc. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Gracias Buenas por noches. invitarnos otra vez. Gracias a vosotros, de verdad. Estamos encantadísimos. Ya sabéis que escucharos nos encanta. O sea que... También tenemos por aquí a Enrique. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Muy honrado, Miguel Ángel, otra vez estar con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y, por supuesto, para ayudarme, tengo aquí a nuestro querido compañero Pepe. ¿Qué tal? Bienvenido. Uy. Ahí está. Esto no me ha gustado nada, ¿eh? Ya. Iba a decir lo mejor para el final, pero ya te has encargado tú de cortarme el rollo. Lo bueno se hace de querer, Pepe, lo bueno se hace de querer. Aquí estamos otra vez porque no solo de la Guerra de las Galaxias vive el hombre. Entonces, ni del Señor de los Anillos. Ni del Señor de los Anillos, ni de la Princesa Prometida. Bueno, de la Princesa Prometida casi, que aún nos falta otro programita por ahí, pero bueno. Nada, decir a la gente que está por el chat que se comunique con nosotros. Si tiene alguna pregunta, podéis hacérnosla aquí a nosotros, a nuestros compañeros, a los que agradezco enormemente que se acerquen a los micros de Fan Kingdom. Vamos a poner por aquí el chat para que lo veamos todos y si me pasara algo, pues nada. Muy bien, pues ¿de qué vamos a hablar hoy, chicos? Hemos dicho que un poco es la segunda parte de la SOA, de lo que ya hicimos, pero vamos a tener también obras literarias, pero también obras cinematográficas, ¿no? ¿Queréis que hagamos un poco un listadito de todo lo que hacemos? Vamos a traer, por ejemplo, vamos a hablar un poquito hablaremos de más novelas, de más películas, porque seguro que van enlazadas y irán saliendo, pero vamos, así por encima hablaremos sobre el diario de Ana Frank, comentaremos películas como La Zona Gris, El hijo de Saúl, El arca de Schindler, entre otras, y por supuesto también la de Amén o El pianista. Y La zona de interés habrá que nombrarla también, que ya se lo comenté antes a Fernando que me gustó mucho. Pues nada, chicos, os dejamos aquí los micros y quien quiera empezar, creo que le tocaba a Enrique, perdona. Vale, pues bueno, vuelvo a reiterar el agradecimiento y el honor de volver a estar aquí. Disfrutamos mucho la otra vez, hablamos los amigos que habíamos estado muy a gusto y bueno, y parece ser que tuvo cierto impacto, así que bueno, miel sobre hojuelas. Bueno, por retomar un poquito, supongo que los espectadores que nos estén viendo en directo, que nos vean más adelante, pues pueden ser un poco las mismas personas, pero sí, bueno, recordar que la otra vez estuvimos hablando de lo que era el concepto del Holocausto, hablamos mucho de historia, hablamos sobre todo de testimonios, ¿no? Hablamos de Primo Levi, Korsak, algunos testimonios muy, muy interesantes. Y luego, bueno, yo en ese hilo, ¿no?, comenté algo sobre el testimonio de una gitana que se llamaba Pusta. Luego me encontré con más testimonios en esa línea, ¿no? Hay una historiadora muy importante que se llama María Sierra, que habla del Holocausto gitano, y leí un par de testimonios muy interesantes que quizás otro día, ¿no? Y hablando me di cuenta que estaba leyendo mucho a mujeres, también traje a Kolinka aquella vez, ¿no?, a Ginette Kolinka, estaba hablando de mujeres que habían vivido el Holocausto, además jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, surgió de manera espontánea, ¿no?, el hablar de alguien que se nos había quedado en el tintero, quizás por obvio, ¿no?, que es Ana Frank. Y digo quizás por obvio porque, bueno, supongo que las personas que tenemos una cierta edad, que aquí, los que estamos aquí, pues damos por supuesto que todo el mundo sabe quién es Ana Frank. Pero bueno, los que somos profes, yo últimamente reitero mucho allá donde voy la idea creo que lo dije la otra vez, me voy a repetir, la idea de que cada generación de estudiantes que tenemos, ¿no?, los que llevamos un tiempo trabajando, de repente, pues bueno, llegan a la vida adulta, llegan a la vida adolescente y bueno, tienen que formarse y tienen que acceder a una serie de obras culturales de lo que hablaremos mucho hoy, ¿no?
y algo que todos hemos dado por supuesto en nuestra formación, porque estaba en casa, en esos libros que solían estar en casa, ¿no? Que estaban en las bibliotecas escolares, que te regalaban cuando eras adolescente, etcétera, pues el diario de Ana Frank, ¿no? Entonces, bueno, pues por dedicarle unos minutos, ¿no? Para que podamos hablar de más temas. Primero, por situar el personaje, Ana Frank pues es una chica que pertenece a una familia judía de origen alemán, nace en Frankfurt. En el año 29 nace ella, es la segunda hija del matrimonio de Otto Frank y de Ethel. Y cuando tienen 4 años, pues cuando ya tiene 4 años, en el 33, pues bueno, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Empieza esta trituradora que viene de lejos, ¿no? Que seguramente ya viene en la Primera Guerra Mundial, ya empiezan a moverse unos engranajes en Europa que van a triturar muchísimas vidas humanas, que al final es un poco lo que nos sobrecoge, ¿no? Esos hilos que se van tejiendo desde la Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el fascismo en Italia, etcétera, que al final lleva a que aquello es un atolladero, ¿no? Y esta familia pues va a ser triturada por la historia concretamente, ¿no? Entonces, en el 33 deciden, ya viendo venir el percal, deciden que irse a Holanda, ¿no? Y allí, pues, gestionan una empresa de alimentos, ¿no? De gelatinas y tal, relacionado con la alimentación. Y cuando ya empieza la guerra, Holanda es invadida en el año 40-41 y ya el padre, que es una persona es el único que va a sobrevivir a la familia, intuye que hay que buscar una solución, intenta irse a Estados Unidos y a Cuba, no lo consigue. Y eso también es un tema interesante para dejar ahí colateralmente, ¿no? Como Estados Unidos en aquel momento está súper cerrada a la inmigración, a todas las llamadas que hay de posibles deportados o de posibles emigrados que no consiguen cruzar el charco, ¿no? Y luego tratan de ir a Cuba, pero cuando quieren ir a Cuba, desgraciadamente también la guerra da un paso más en el 42 y ya se pone muy difícil. Bueno, total, que el padre y los socios empiezan a pensar en una solución que es irse o esconderse. Parece ser, si habéis estado en Ámsterdam y si no, bueno, pues es interesante en el famoso museo, que además es visitadísimo. Yo estuve en Ámsterdam hace unos años, hace 10 años más o menos, y la cola era kilométrica. O sea, la casa museo de Ana Frank es muy visitada, lo cual es bonito, ¿no? Al final, como hablaremos luego, las cosas se convierten a veces en un tópico y pierden el sentido, pero bueno, no deja de ser bueno que la gente vaya a ver aquello. Bueno, la cuestión es que deciden que en las trascasas que hay, las casas de Ámsterdam, de esa zona, tienen como una parte de atrás, un anexo que se llama, que se comunica con una puerta, porque es como una casa independiente, ¿no? Además con el agua y la luz independiente. Entonces empiezan a llevar allí pertrechos y a prepararse para esconderse. ¿Y Ana Frank quién es? Ana Frank es una niña muy inquieta, muy despierta, con una energía especialmente vivaz, ¿no? Por lo que comentan sus amigas del cole, por lo que comentan las maestras, por lo que comentan las familias, a diferencia de su hermana y su madre, que son más retraídas. Y tiene una energía muy potente, ¿no? Lo digo porque una de las ideas que quiero plantear aquí es que Ana Frank probablemente hubiera sido, no lo sabemos, esto es ciencia ficción, ¿no? Pero hubiera sido una escritora. ¿Por qué? Porque cuando ya se van a otras casas, el cumpleaños cuando cumple 13 años en el 42, sus padres le regalan un diario. Y ella empieza a llevar un diario justo un poquito al empezar el confinamiento en otras casas. Y lo que quería comentar, la idea importante es que ella no está escribiendo un diario convencional. Ella es consciente de que está escribiendo algo que va a ser leído después, ¿no? Incluso desde el principio. O sea, ella quiere escribir, le gusta escribir y tiene la coquetería y la intención de ir corrigiendo sus versiones, ¿no? Pero digo, por eso que no estamos ante muchas veces hemos hablado del diario de Ana Frank, de hecho ella no le llamaba el diario, le llamaba la trascasa. En griego es Hit Aster Huis, o sea, como el nombre que le puso era ella, ¿no? Pero luego, claro, ya no lo va a controlar. Hay 3 versiones, ella va escribiendo un diario. Luego, a principios de estar confinados, al final de estar confinados en el año 44, ellos escuchan en la radio que el ministro de Educación, que está en el exilio, ¿no? El gobierno en el exilio, creo que están en Londres, propone a los holandeses que recojan testimonios para crear un archivo, ¿no? Entonces, todos los que están metidos en la casa intuyen, ¿no? Miran a Ana y dicen, bueno, esto que estás haciendo tú, ¿no? Puede ser esto que pide el gobierno. Y ella empieza ahí a hacer una corrección de lo que estaba escribiendo, ¿vale? Por tanto, o sea, digamos que hay tres borradores, ¿no? El borrador original de lo que ella va escribiendo como diario, que es un diario en el que ella se dirige a una tal Kitty, ¿no? Va contando, pues, desde que entra en la casa. Es muy interesante porque como testimonio funciona muy bien porque ella como niña
cuenta pues, las primeras restricciones legislativas que hay, todas las normas que se van poniendo en Holanda en aquel momento y cómo se va quedando sin oxígeno su vida habitual, ¿no? Muy parecido a aquello de Stefan Zweig del mundo de ayer. Esto se hunde y la buena vida se nos acaba, ¿no? Y cuando recibe esta noticia, pero incluso antes ella ya empezó a hacer correcciones. Y a partir de esto hace un segundo borrador en el que hay un montón de hojas sueltas que luego se editarán aparte. Y luego finalmente el padre, cuando se encuentra el diario al volver un año después de acabada la guerra, que Miep Gis, que es un personaje también fascinante, que es una de las que cuidan, la que había sido empleada del padre, hará una tercera versión en la que él recortará, primero porque quiere editarlo, el padre también es consciente que tiene un producto potente, ¿no? Tiene un testimonio potente, aparte del amor a su hija, porque era un padrazo, parece ser, tenía un vínculo muy especial con su hija, sobre todo con la pequeña, con Ana. Recorta porque hay cosas que le resultan impúdicas, ¿no? No quiere que se hable. Estamos hablando de una época en la que hablar de sexo, hablar de la tensión que se va generando entre Ana y el hijo de los Van Pils. Eso lo recorta, también recorta unos comentarios un poco procaces que tiene Ana respecto a su familia. Y entonces al final tenemos esas tres versiones, ¿no? Y ya cuando se edita a finales de los 90, porque aparecen 5 páginas más, al principio incluso de los 2000 o de los 90, no recuerdo, aparecen unas páginas nuevas. Y hoy en día la edición, por ejemplo, que tienen en el museo es esta, ¿no? Que bueno, que es la típica de edición de bolsillo, pero bueno, aquí tiene el UNICEF, Anne Frank Fonds, etcétera, ¿no? Entonces, una preguntita. ¿Las otras versiones se pueden conseguir en la actualidad? Yo creo que sí, que si buscas cualquier versión, por ejemplo, en Iberlibro, de estas antiguas, ¿no? De los años 70, 80, las que podemos tener en casa seguramente antiguas, probablemente estaremos ahí con la versión primera, ¿vale? O sea, perdón, la versión del padre. Entonces, luego lo interesante es cómo en estas versiones ya se pone añadido de tal. O sea, se van poniendo un poco como si fueran palimpsesto todas las capas de texto, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Vemos que seguramente estamos ante una escritora, ¿vale? Porque cuentan los testimonios también de las personas que iban a verlos. Ana se concentraba, pasaba muchísimo tiempo con su diario. Era su manera de escapar, era su manera de expresar sus sentimientos, era la manera de vivir algo que no podía vivir, pero que lo cuidaba mucho, corregía, o sea, era consciente de que iba a haber una transmisión, ¿no? Entonces, bueno, luego pues el diario lo lleva durante esos 25 meses que están en la casa, en otras casas, pasan ahí 25 meses, 2 años y un mes, desde junio del 42, perdón, hasta julio del 44, ¿vale? Entonces, bueno, todo el diario no vamos a entrar en detalle, es una mezcla de cuestiones íntimas de la convivencia entre ellos, es un poco la angustia, la expresión de sentimiento, la expresión de unas emociones que son muy potentes como adolescente, pero que además hay un cuidado literario, que es un poco lo que quiero reivindicar esta noche, ¿no? Para darle un tinte un poco diferente a lo que solemos hablar de Ana Frank. Entonces, luego, cuando llega en julio del 44, sigue sin saberse, he estado curioseando un poco, sigue sin saberse dónde está la denuncia. Se intuye que es un tipo que trabaja para ellos, pero no es seguro, porque luego lo interrogaron, no es seguro. La cuestión es que hay una delación, no hay una traición, nadie del entorno les traiciona, pero sí alguien que podía estar cerca descubre que hay algo y al final los llevan. De una manera muy burocrática, se van a Westerbroek, que es un campo de tránsito, como en Francia está Drancy, ¿vale? Que también es muy conocido, podemos hablar de él en alguna película también que hay por ahí. Entonces, en Drancy, en Westerbroek, se había construido a principio de la guerra, porque ya en los años 30 empieza a haber muchos judíos que llegan a Holanda, sobre todo de Alemania, porque además el tema lingüístico, el tema incluso racial, está ahí cierta similitud, ¿no? Sienten que es un sitio donde pueden ir de una manera natural. Entonces, lo que había nacido como un campo digamos, como una zona de crecimiento urbano para la población judía, en ese momento de la guerra se convierte en un campo de tránsito, ¿no? Allí pues, están en unas condiciones más o menos pues, buenas. A ellos los marcan porque ellos son judíos, digamos, que se han portado mal. Porque muchos judíos holandeses, como en otras partes de Europa, cuando les dicen, oye, que tenéis que venir a registraros, que tenéis que venir a la Gestapo, pues la gente iba de una manera de buena fe pensando que no había. Entonces ellos se resisten y son marcados. Un mes después, esto ya va de mes en mes. En un mes después son trasladados pasan unos días, pasan un mes en Westerbroek, se van y son trasladados a Auschwitz, ¿vale? Y es curioso porque es el último transporte que sale de Ámsterdam, o sea, de Holanda, en dirección a Auschwitz. O sea, si hubieran aguantado una semana más, no hubieran hecho ese recorrido, ¿vale? Porque ya además estamos en mediados del 44, pues hacernos una idea, se ha producido el desembarco de Normandía, están avanzando los aliados por el oeste y Polonia y Alemania están también a las puertas los rusos. Por tanto, esta gente se libró, o sea, no se libró por pelos, ¿no? Van a Auschwitz, en Auschwitz pasan apenas un mes,
ya son separados, ya los hombres y la mujer ya no van a volver a verse. Y las que van a mantenerse juntas todo el rato van a ser las dos hermanas, ¿no? La madre también luego se quedará en Auschwitz y morirá allí. No, miento, muere luego en otro campo de concentración. Y luego las dos hermanas, un mes después, estamos ya en, si no recuerdo mal, perdónate, que lo repase, estamos en septiembre, en octubre son trasladadas a Bergen-Belsen, ¿no? Que Bergen-Belsen todos tenemos un poco una imagen, porque son esas imágenes donde son apilados cuerpos humanos, ¿no? Cuando llegan los británicos, que sí que tenemos un testimonio visual bastante potente, bastante engañoso también, porque muchas veces pensamos que la realidad de los campos de concentración son esas imágenes, hoy que vamos a hablar de imágenes, pero realmente no son esas, ¿no? O sea, son esas de un campo bastante descuidado donde había mucha enfermedad. Y ahí ya aguantan apenas 4 o 5 meses, ¿no? Empiezan a degradarse. Tenemos testimonios porque se encuentran con una amiga del cole, se encuentran con otra familiar que es del barrio, y esas son las personas que nos van a contar cómo, sin tener una fecha exacta de cuándo muere, entendemos que entre febrero y marzo del 45, por tanto estamos a punto también de que acabe la guerra, o sea que por poco no aguantan. Ella además muere pensando que no tiene familia, sabe que su hermana ha muerto porque ha muerto unos días antes, y él piensa que su madre y su padre habían muerto. Hay algún biógrafo que considera que si hubiera sabido que su padre estaba vivo, a lo mejor hubiera tenido el coraje de aguantar un poquito más, ¿no? Pues bueno, muere consumida como todas estas personas, con el tifus, el hambre, la han rapado, es una niña muy coqueta, parece ser un poco que hay cierto abandono al final por su parte, ¿no? ¿Y qué nos queda? Cuando vuelve su padre, pues Mipji se ha conservado, afortunadamente, ¿no? Porque yo entiendo que pues, podían haber entrado allí los policías holandeses, no fue la Gestapo, fue la policía holandesa, y podían haberlo arramblado con todo y haberlo destruido, haberlo guardado, haberlo quemado, a saber, ¿no? Pero parece ser que no se preocuparon por eso y Mipji lo guardó durante un año, parece ser que ni lo leyó, y cuando llega Otto Frank, que es el único que ha sobrevivido, porque también, pues cuando llegan, pasa algo parecido al Primo Levi, están en el hospital cuando llegan las tropas soviéticas a Auschwitz, y es de los 7.000 personas, 5 o 7.000 personas que se encuentran los soviéticos en Auschwitz cuando es liberado, en enero del 45, están ellos, ¿vale? Mientras tanto, su hija aún está viva, pero en Bergen-Belsen no sobrevivirá. Son estas cosas que las piensas y dan un poquito de coraje. Bueno, y finalmente decide publicarlo, lo publica en el 46, y a partir de ahí pues se convierte en un fenómeno, ¿no? Desde esos libros iniciáticos para conocer el Holocausto, se hizo una obra en Broadway en los años 40, se hacen películas en los años 40, los años 50, los años 70. En Broadway tiene muchísimo impacto, incluso el propio Otto Frank es consciente de eso, está ayudando a la producción y ya empieza a tener una vida propia. Y creo que ahora quizás se lee menos que se leyó en otras décadas, ¿no? Pero creo que es un testimonio inmarcesible, que además, insisto, cuando lo lees con esta mirada que os proponía de una persona que está cuidando lo que lee, no, o sea, no es un diario de me pasa esto, 10 horas cierro, me voy a dormir, no, sino que ella es consciente de que está transmitiendo, ¿no? un universo de lo que les está pasando y lo corrige y lo modifica y cuida la escritura, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos un poco luego el recorrido que ha tenido, ¿no? Entonces, volviendo a la idea del principio, creo que es un testimonio que merece la pena ser revisitado, leído, y nosotros como profesores, ¿no? De hecho, la edición que tengo aquí, me ha gustado, ¿no? Ver que hice una tertulia lo compré el libro, tengo aquí una dedicatoria a mí mismo, que lo compré en el 14, ¿no? Pongo aquí 70 años y 10 días después de que fueran capturados, ¿no? Y luego tengo notas de las tertulias con los chavales, ¿no? Y creo que, bueno, que para una primera lectura y para una segunda y tercera, pero que para un rito iniciático de conocer este mundo, ¿no? es muy importante. Y cierro con una cuestión muy biográfica, ¿no? Yo tengo unos libros antiguos que estaban en casa de mi abuela de la Segunda Guerra Mundial. Y yo cuando era niño me refiero a 7 o 8 años, yo cuando llegaba a casa siempre esos libros los sacaba y ojeaba, no leía, pero veía las fotos, ¿no? Entonces, yo los tengo. Son maravillosos, si lees, los textos son maravillosos. Es una historia política de la Segunda Guerra Mundial mejor que muchos libros que están luego por ahí editados. Entonces había unas páginas, ¿no? donde estaba Ana Frank, la foto no se verá bien por cámara, en la que la nena está sentada en medio de su clase, una escuela Montessori, ¿no? El padre era bastante avanzado y quería que la niña tuviera una educación lo más progresista para la época posible. Y la niña está sentadita con todos sus compañeros en medio de clase, ¿no? Y bueno, como profesor, que soy ahora, pero yo en aquella época como niño me produjo mucho impacto y siempre ha sido como una especie de estos amores que tenemos de niño, ¿no? Que quieres rescatarla, quieres ella, sabes que hay algo, luego ya vas leyendo más y te vas enterando, ¿no? Y bueno, nada, pues esa quería ser un poco la entrada en el día de hoy, ¿no? Reivindicando un libro que todos conocemos, pero que quizás no hemos profundizado en él y creo que lo merece. Muy bien, muy bien. Tengo un par de preguntitas antes, voy a adelantarme aprovechando. Claro. Mira, primero, por lo que parece ser, sería de los primeros libros publicados referente al Holocausto, ¿no? El 46, sí. Sí, sería de los primeritos, vamos, no creo que...
Ayúdame, Vale. Fernando, pero creo que Primo Levi es el 47. Primero es del 47 y luego está el informe Beatle, que el Mm. informe Beatle circula desde el 44-45 y hay copias, pero luego su edición en polaco ya es del 47 y desaparece en el 50. El Mm. informe Beatle debe estar ahí. Vale. Además, Miguel Ángel, por lo que te decía, o sea, es editado y tiene traducciones enseguida en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos estamos en los años estamos en los años de posguerra. Broadway tiene mucha potencia y sobre todo antes de hacer una película hacen música, hacen un teatro, una obra teatral en Broadway y tiene mucho éxito. Y eso genera una curiosidad, y es que en los años 90 los movimientos supremacistas blancos que están desestimando y alimentando las teorías negacionistas en virtud de eso, vienen a defender y a promover en los Estados Unidos a través de un incipiente internet que está pululando, que es una idea que todavía por ahí circula, que es ficción, que es una obra de ficción. Eso lo he visto. Sí, lo he visto en algún sitio diciendo que. Y todavía dentro de los círculos negacionistas del Holocausto sigue manifestándose como tal, lo cual es especialmente aberrante. Yo aún me he encontrado ese discurso por parte sobre todo de estudiantes latinoamericanos que ahí todavía al otro lado del charco circula un poco más. Otra preguntita, si quisiéramos investigar más, porque yo entiendo que el diario terminará en algún momento determinado, pero toda esta información que nos has dado a posteriori, que fue a Auschwitz con su hermana, toda esta información, ¿dónde podemos encontrarla si quisiéramos? ¿Tiene que haber algún...? Bueno, yo, por ejemplo, en las introducciones y epílogos a esta obra, por lo menos, que es como la canónica, se habla, es cortito. Luego, en la casa museo de Ámsterdam, yo me traje este librito, ¿vale? Que además está muy bien, son 200 páginas con todo el catálogo de la exposición, con fotografías. Está muy bien, está muy bien editado, con las fotografías de ella, muchísimas fotografías que yo no conocía. Eso está muy bien. Y luego, personalmente, es interesante que me hagas la pregunta, porque yo hace unos años, cuando estábamos trabajando juntos, Fran, en Torrevieja, se editó este libro, ¿vale? Que se llama Ana Frank, la creación de una obra maestra. Entonces, esta autora, que es Francine Prowse, que es una escritora norteamericana que ha escrito, por lo que he curioseado estos días otra vez, ha escrito mucho sobre el arte de escribir, ¿no? Sobre Philip Roth, la metaliteratura, etcétera, etcétera. Entonces, en este libro ya lo que propone, se hace un estudio en el que habla de la vida, la evolución del libro, el impacto que ha tenido, incluso luego al final hace un capítulo que es muy querido seguramente para Fran y para mí, que hemos visto mucho esta película, ¿no? De Diarios de la Calle, es una película que os recomiendo, que el eje que vertebra la película es un gueto en Estados Unidos donde una profesora encuentra el vínculo con los chavales que están viviendo situaciones muy duras en la época de Rodney King, años 92-93, encuentra la manera de llegar a ellos a través de la lectura primero y la escritura con textos de este tipo. El primero que leen es Ana Frank. O sea, ella rompe la barrera y dice, vamos a leer a Ana Frank, aunque lo que os están dando en el cole es una mierda. O sea, os estamos dando textos de mierda, pero yo confío en que vosotros podéis entender esto porque vais a empatizar. Y los niños empatizan y entran. De hecho, esa película está basada en hechos reales, Diarios de la Calle, The Freedom Writers Diary. O sea, el diario de los escritores de la libertad es maravilloso. Y entonces, al hilo de todo ese impacto que tuvo esa película, esta señora, porque además lo menciona, habló de eso. Entonces, en este libro hay una actualización, hablamos del año 2011, el libro es del 10-11, si no recuerdo mal, creo que el libro es del 9 y traducido del 11. En este libro hay una actualización, hasta ese momento, no sé si hay algo más reciente, de la vida de ella, de la historia editorial del libro y del impacto cultural, teatral, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso luego con un apartado de los usos o de las dimensiones que ha tenido en la educación en las últimas Interesante. En la película... En la película comentaba escribo el título, perdona. Sí, en la película comentabas, está B.A. Gibbs, aparece en la película, pero es real. La invitan a Estados Unidos, al instituto, y al año de estar tú y yo allí, muere. Ella muere, creo que es en el 10 o en el 11. Fallece a principios del 10, estábamos tú y yo juntos en Torrevieja. Sí, estábamos allí y la llevan allí, que es una historia real. La llevaron allí al instituto de Estados Unidos, he dado una charla a estos chavales y la película es verdad que es muy de formato de consumo americana, pero nosotros lo trabajamos en clase y funciona súper bien, claro. Y está muy bien. Pues la pondremos en la descripción para que la gente pueda... Luego la pongo en la peli si queréis, bueno, lo que queráis, pero la película es... Fran también, no sé si Fernando la ha utilizado en clase, pero puedo decir que el 100% de las veces los nanos... Y ya llevo poniéndolas porque es una película que se se publica en el 2000, se estrena en el 2007, que yo voy a ver al cine en España, en Valencia con unos alumnos, que incluso en aquella época, y sigue teniendo, porque entran
entran porque es ellos, son adolescentes, es la guerra, es la violencia, es el amor. Bueno, es una pasada. La película es muy buena. Efectivamente, es una película norteamericana de estas de formato de profe que cambia el mundo, ¿no? Pero como está basada en hechos reales, es muy potente. La apuntamos, la dejamos apuntada y la pondremos en la descripción del podcast. Decir que la gente que tenga alguna pregunta, que nada, que aproveche y que diga cualquier cosa que necesite o quiera saber. Saludamos a Daniel, ¿qué tal? A Andrés Alberto, a Fricart y a Víctor, ¿qué tal? Nuestro compañero también de aquí del podcast. Nada, pues oye, yo que de verdad, yo solo puedo disfrutar cuando os escucho. Yo alucinando, en fin. Vale, pues pasamos si queréis al siguiente bloque. O si tenéis alguna preguntilla, alguna cosa que queréis añadir, chicos. A ver, a mí me gustaría decir una cosa. Yo este libro, el diario de Ana Frank, la edición que yo leí se llamaba Diario y Cuentos, ¿no? Y lo leí, pues es un libro de los años 70, ¿no? Este libro lo leí un poco de rebote, la verdad es que es muy interesante, pero lo leí un poco de rebote porque en la librería estaba justo al lado de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que fue un libro que yo lo leí con 13 años y me impactó a lo bestia, ¿no? Pero es eso, este diario y cuentos también ¿pensáis que también coincide con esa primera edición, ¿no? La edición del padre, ¿no? Estos libros son de los 70. No lo sé. Lo que sé, Pepe, del tema de los cuentos es que ella, sí, efectivamente, ya cuando está en el cole está escribiendo cuentos y estando en la casa redondea algún cuento y le pide a la gente que está ayudándola que lo editen. Pasa que le dicen que no, que puede ser peligroso porque al final pueden encontrar algún hilo y no lo publican. Por tanto, entiendo que son cosas que se encontraron a posteriori, evidentemente, y se editaron a posteriori, no en directo. Pero por eso digo que ella tenía vocación literaria. Es una nena que probablemente de adolescente adulta hubiera tirado por la escritura lo más seguro. Sí, bueno, ella cuenta cosas, pero tú lees el libro y no parece un diario de un adolescente. La verdad es que no he leído muchos diarios de adolescentes, pero lo que uno espera no es lo que se encuentra ahí, ¿no? en ese libro. Muy bien. Pues nada, pasemos al siguiente bloque, las horas de ficción. Sigamos con las horas de ficción sobre el Holocausto. ¿Por qué creéis que hay tantas obras de ficción sobre este tema? Bueno, yo creo que hay un problema. Y hay un problema y una oportunidad. Y en realidad yo soy parte del problema. Porque mi última novela versa sobre estos aspectos. Pero básicamente se ha convertido en un género. Y se ha convertido en un género por motivos mercantiles o económicos. Es decir, ahora mismo hay un género o subgénero que es el del Holocausto, la SOA. Y en los últimos 20 años la literatura se ha reinventado, la literatura y el cine a través de un fenómeno que se ha convertido en un elemento muy comercial, que es el cruce de géneros. Ahora, por ejemplo, coges el género romántico, coges el género fantástico y montas Crepúsculo, ¿no? Esto es un fenómeno abrumadoramente normal y ha llegado también a esto. Es decir, ahora mismo tienes el género de la SOA convertido en género y eso es algo terrible en el fondo porque se descarga de todo significado y se convierte en paisaje para determinado tipo de narrativa vinculado a otras cuestiones, espionaje, guerra, amor y demás, y entonces lo mezclas todo. Entonces al final acabas cogiendo algo necesario, que sería mantener la memoria viva sobre el Holocausto, y lo acabas confundiendo con un producto mercantil, lo acabas poniendo a las rodillas, lo acabas postrando ante las necesidades narrativas o las necesidades fílmicas de alguien que quiere contar una historia de mierda. ¿El resultado cuál es? Pues el resultado acaba siendo una vejación de la memoria histórica. Y es algo, desde mi punto de vista, terrible. Entonces, la evolución del fenómeno de la literatura es interesante y está en relación con lo que estuvimos viendo en el último programa, con la evolución de la literatura memorialística, con la memoria. Inicialmente hay una memoria viva, pero incómoda. Y esa memoria viva e incómoda, lo último que va a dar es el salto comercial al mundo del arte. Por dos motivos. El primero es porque no es un elemento comercial y el segundo motivo, que hablaremos de ello cuando hablemos de algunos autores, por ejemplo, cuando yo hable de Imre Kertész, hablaré de este fenómeno, porque los propios autores que, habiendo vivido el proceso, la experiencia, se decantan por el arte, no encuentran que sea ese el espacio o el momento. ¿Por qué? Porque sienten que no pueden revivir esas situaciones, porque sienten que van a revisitar los peores escenarios del horror, o porque sienten que van a envilecer el fenómeno. De hecho, hay un debate apasionante en los años 40-50, Enrique lo conoce bien, con figuras como
como Claude Lautzman y demás, es el debate sobre cuáles son los límites del arte en la reproducción de la SOA. Hasta qué punto yo tengo que convertir o puedo convertir determinados fenómenos en elementos artísticos, si los estoy banalizando, etcétera. Y en ese sentido, el arte con mayúsculas no entra. Y entra por resquicios de lo más extravagantes. Hay un fenómeno, por ejemplo, que es el de las obras pulp, las obras de exploitation, que se llamaba, de sexo barato, brutal, de sadomasoquismo, en las que aparecían, son una de las primeras obras que se dan en los años 40, finales de los 40, las obras, tanto en cómics como en literatura, en las que aparecían guardianas nazis maltratando a presos judíos y manteniendo una relación sadomasoquista con ellos. De ahí pasó, por ejemplo, a un mundo más o menos extravagante y visceral, con autores muy, muy particulares que llevan a cabo algunas reflexiones desde espacios en ocasiones muy peregrinos o muy, muy ajenos al mainstream, ¿no? Desde gente como, por ejemplo, Pasolini o gente ya en otros rangos, Tinto Brass, por ejemplo, Salón Kitty, cosas muy, muy extravagantes. Y luego se empezó a meter ya con calzador hasta que la SOA empieza a ser un elemento reivindicado por las propias víctimas y empiezan a circular esos testimonios por parte también, todo se ha dicho, en ocasiones de un lobby judío vinculado a intereses editoriales, intereses cinematográficos en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, que quiere reivindicar, hay que decir que en esa coyuntura, en ese contexto, con todo el derecho y además con toda la necesidad, quiere reivindicar la memoria del Holocausto. Aparece una serie muy interesante, de la que luego quizás hablemos, la que luego quizás Enrique pueda ofrecer algunas pinceladas, que es Holocausto, una serie de televisión que va a abrir el camino a la ficción con un trabajo de fondo de investigación, de trabajo, de respeto hacia todo ello. Y ahí, poco a poco, hay una serie de autores que que han vivido la experiencia o que conocen esa experiencia de primera mano y que dan el salto de lo que habitualmente era el cine o la literatura, que era un cine o la literatura bélico de la Segunda Guerra Mundial. Y dan el salto al fenómeno humano de la violencia, porque la sociedad ya puede empezar a asumir que ha habido esa violencia. Hasta ese momento no quería o no podía hacerlo. Y ese fenómeno se convierte en un fenómeno cultural, y en un fenómeno cultural, como todos ellos, se convierte en un fenómeno mercantil, y eso acaba produciendo que la maquinaria de Hollywood o que la maquinaria de las grandes editoriales lo acaban convirtiendo, como decía hace un momento, en espacio para vender libros. Y a día de hoy hay un interés que viene de muchos focos, desde el horror manifiesto que supone la cosificación y el exterminio de millones de personas hasta la violencia que hay detrás de todos esos procesos, más una serie de autores oportunistas que, llegado el momento, pues simplemente quieren utilizar todo eso para vender libros o para hacer películas que tengan un impacto. Y se ha convertido en un fenómeno recurrente que hace que una cosa que, por ejemplo, Enrique Kertész, que habla luego de él, denosta, y es hablar del Holocausto como un fenómeno singular, negando otros holocaustos o negando otras violencias, pues acaba siendo... No hay una literatura o no hay una cinematografía del genocidio. Hay una literatura o una cinematografía de la SOA, en el peor de los sentidos. Y esto deja en otros márgenes, en lugares peregrinos, sin atención a otros fenómenos que han sido tan brutales y que de vez en cuando aparecen como el esfuerzo de alguien que quiere guardar memoria. Y cuando eso da el salto luego a los discursos políticos, se vuelve todavía más aberrante, ¿no? Cuando vemos al Estado sionista de Israel cometiendo masacres y diciendo, si criticas lo que yo estoy haciendo, eres antisemita, y ahí tienes las pruebas, que las pruebas es todo el horror que, de manera más o menos recurrente, Universal Studios o TriStar o quien coño sea va a sacar a colación. Y eso es un problema desde mi punto de vista. Yo siempre he sido muy, muy crítico y, de hecho, yo, por ejemplo, que llevo trabajando esto muchos años, me ha costado la vida acercarme a la literatura con protagonistas vinculados al Holocausto, y lo he hecho al final por puro accidente, simplemente porque tenía necesidad de escribir, tenía todo el material hecho y todo el material trabajado, y aún así con relativa prudencia. No se da en muchos autores y, por lo tanto, vuelvo a repetir, eso es lo que quizás el público debe entender, el hecho de que hay gente que está tratando de hacer un esfuerzo porque la SOA tenga una dimensión artística para que también sea asumida desde parámetros pedagógicos o desde otros parámetros artísticos y culturales por un público y desde una perspectiva genuina e interesante, porque esto completa el poliedro de lo que es la SOA, no solamente el testimonio, sino también
la producción artística del mismo, y hay quien no. Hay quien simplemente está haciendo caja. Y quien está haciendo caja lo está haciendo con el horror y lo está haciendo de una manera bastante torticera y con el apoyo de editoriales y con el apoyo de distribuidoras y productoras y con muchísimo dinero detrás, porque da mucho dinero. Claro. Cuando hablemos de la serie, la miniserie del Holocausto, buscando información he encontrado una curiosidad que me gustaría compartir con vosotros y que me lo confirmaréis. Luego me lo recordáis y lo comentamos. Muy bien. Vale. Perdonad. Pasamos. Bueno, me gustaría que me nombráis, os mojéis un poco, y me nombráis alguna de las películas o alguno de los libros, me imagino, cuáles son de estos que se han subido al carro un poco de la moda y han aprovechado esa SOA, ¿no? No de un modo para relatar, sino más bien para economizar, ¿no? Para sacar rédito y sacar dinero. Y hay un libro que le tengo especial manía. Hay dos que le tengo especial manía. Por motivos distintos. Hay uno que le tengo especial manía, que es El niño del pijama raya. Sabía. Tanto el libro como la película. El protagonista del hijo de Saúl, la película de la que hablaremos luego, la película húngara, Geza Rorrin, lo explica muy bien en una entrevista que da en Cannes. Dice, él lo llama catarsis mentirosa de Hollywood. Él dice, te exponen a un drama. El drama te lleva hasta el extremo. Sueltas unas lágrimas y ya sales reconfortado. Y él lo dice, el objetivo no es que salgas reconfortado, el objetivo es que salgas jodido. Tienes que salir jodido de ver una de estas películas, dice el protagonista del hijo de Saúl, porque la experiencia no está para que tú te sientas mejor, porque no he hecho esto para que tú te reconfortes y para que alcances la catarsis después de sublimar tus miserias. Está para que entiendas lo que es el horror, y lo que es el horror se entiende desde la percepción del horror, que no se soluciona con una lágrima. Y el hijo del pijama de rayas en ese sentido el niño del pijama de rayas, perdón, es aberrante. Y es aberrante también por otro motivo. Y a lo mejor no. Estoy absolutamente convencido de que muchísima gente discrepará y que esta reflexión no es nada popular. Y es el hecho de que es muy fácil de leer. Y como es muy fácil de leer, mucha gente ha concebido que era bueno leerlo. Yo he recibido mucho el feedback de yo recomiendo esto en clase porque se lee fácilmente. Luego, Fran nos va a hablar de una obra, de una novela que se lee muy rápidamente, que es Paradero Desconocido. Paradero Desconocido la lee cualquier persona en media hora, una hora. Y siendo pedagógica y siendo sencilla, es abrumadoramente eficaz y necesaria. Pero sin embargo, El niño de pijama rayas es un pedazo de mierda gigantesco con un broche, el de una gran editorial, y luego con otro broche, que es el de una gran productora, que te hace sentir bien contigo mismo. Pero yo no estoy aquí para que te sientas bien contigo mismo. Yo estoy aquí para que entiendas un proceso que es increíblemente complejo y que está lleno de matices y que está lleno de dolores diversos, que no son solamente esta versión pueril de esa amistad forjada a uno y otro lado de la alambrada. Y es una novela, es una película que me toca mucho las narices, sobre todo porque me he encontrado a algunos, y con esto tampoco voy a ser especialmente popular, algunos compañeros que lo han recomendado como lectura en el aula porque, y es literal lo que me han dicho, porque es una lectura fácil, porque yo no confío en que los alumnos puedan leer otra cosa, porque se van a leer eso. Y también se van a leer cualquier mierda escrita por Blue Jeans y alguna gilipollez como Crepúsculo, pero no por ello vamos a ambientar Crepúsculo en la SOA. O sí, no lo sé. Eso sería ya muy fuerte. Sería muy fuerte. Y luego le tengo mucho asco a otra novela, pero es por motivos personales. Se llama El hijo del Reich, y es que se publicó a la vez que SOA y el cabrón ha vendido 500.000 de ejemplares y yo no he llegado a los 200. Pues oye, hay la misma novela de mierda, solamente que la mía es una novela ahí pues, con trabajo, con investigación y tal, y él simplemente, pues el tipo ha escrito una novela ahí con nazis malos, malísimos. Pues oye, la parte que nos toca desde aquí, vamos a ayudar. Aquí tenéis el link, ya estáis tardando. Vamos a intentar cambiar. Llegar al 500.000 de ventas. Claro, yo qué sé. Mientras no os leáis el hijo de Reich ni el niño de pijama rayas, yo estoy contento. Tampoco es cuestión aquí de ir promocionándome haciendo Bueno, pero ya que estamos, oye, pues lo lanzamos. yo he venido a hablar no de mi libro. Yo no voy a hablar de mi libro. Que vale la pena. Como repito, Inre Kertész, que tengo una abrumada admiración, le tenía una abrumadora admiración. Y eso sí que es una literatura. Eso nos dice qué tiene que hacer la literatura con la SOA. Luego hablaremos de ello. Pero desde luego también hay mucha gente que nos muestra qué es lo que no hay que hacer con la SOA. Y es, repito, convertirlo en el paisaje de tus ambiciones literarias o de tus fantasías mediocres como autor o autora de medio pelo. Pues para eso
coge a tu gente y te la llevas a Sunset Boulevard o donde coño quieras que te la lleves, pero no utilices el paisaje de uno de las mayores crisis de la sociedad humana y uno de los mayores crisis del concepto de humanidad para meter ahí tus mierdas enlatadas y refritadas. Y ese es el gran problema que tenemos. Pero es un problema que, por otra parte, es fruto de una sociedad Instagram. Es una sociedad que necesita mensajes rápidos y, sobre todo, catarsis inmediatas. Yo no quiero entender una noticia. Yo quiero entender a alguien que viene a confirmar lo que yo pienso. Entonces, lo leo, es fácil, es cómodo y para adelante. Y a lo mejor lo que yo pienso necesita que tenga un volumen y que tenga un paisaje de fondo absolutamente horrible. Y tiendo a banalizar cualquier cosa. Lo estamos viendo lamentablemente en estos días atrás con situaciones como, por ejemplo, la eutanasia, abrumadoramente terribles. Pero hacerlo con la mayor tragedia del ser humano. Y lo peor de todo, seguramente, es que si yo ahora expongo a cualquiera de esos autores a esta crítica, me mirarían horrorizados diciendo, pues, más respeto que tengo yo por las víctimas del Holocausto. En fin. Yo, o sea, a ver, en el fondo estoy de acuerdo con lo que dice Fran. Yo no recomiendo, perdón, lo dice Fernando, yo no recomiendo el libro en el aula, pero sí que de reconocerle una virtud bajando al aula, y es que para muchos alumnos, y ha pasado ya el fenómeno, por tanto, es que estas cosas son modas. Hubo un par de años que el libro bestseller, editorial, el bolsillo, tal, y hace un negocio, eso está claro. Lo mismo pasa con la película. Pero ya han pasado 10 años y la gente, si no lo busca, no se encuentra con eso, ni eso ya se han olvidado. Nos olvidamos de lo que pasó el mes pasado culturalmente. Imaginaos con Pero lo que quería decir, que la virtualidad creo que es que para algunos alumnos, que además son los que más leen, o sea, que nosotros estamos pensando desde un punto de vista más adulto, de decir, claro, es que no es buena literatura, no lo es, no es buena literatura, es literatura muy banal, muy facilona, es un producto creado para lo que está creado. Pero para muchos alumnos es una puerta de entrada a este tema. Nos lo comentaba por aquí Andrés Alberto, que igual es una ventana libre para facilitar leer y despertar el interés del público. Mira, sí, Andrés, sí, justo, pues esa idea. Yo me he encontrado con alumnos, además buenos alumnos en el sentido del alumno sensible que quiere saber de estas cosas, ¿no? Que la primera entrada es esto. Y siempre les digo, bueno, es flojita, es tal, desde luego es muy banal, es muy infantil, pero claro, que también hay que entender a qué ritmo uno entra en estas cosas. Nosotros somos adultos, claro, luego podemos hablar de eso, podemos ya empezar a hablar, El tema de las imágenes. Imágenes sí, imágenes no. ¿Hasta qué punto muestras una cámara de gas o no muestras una cámara de gas? El hijo de Saúl, la zona gris. Claude Lanzmann estaba profundamente enfadado y ofendido con la escena de la lista de Schindler en la que se ve que entran en unas duchas, ¿no? Y que todo el mundo piensa que va a ser un cámaras y resulta que son duchas. Eso le parecía una obscenidad. Porque él en ningún momento va a mostrar imágenes de nada. Nunca utiliza imágenes de archivo. Él lo que pone es la cámara en un sitio que fue un lugar de masacre y entrevista a gente. Esa es la opción estética de Claude Lanzmann y me parece potentísima. Y porque es un recurso torticero para engañarte y para manipularte y para que tú sientas regocijo. Y ahí vuelvo otra vez, es la crítica, por ejemplo, que hace Laszlo Nemes, que hacen todos estos cineastas. Claro. Pero, por ejemplo, entrando en otro hito de la visualización y del documental sobre el Holocausto, Noche y Niebla, ¿no? Que yo lo he llegado a poner en clase y ahora no lo hago, pero lo he llegado a poner y oye, joder, porque también es un engaño. Primero porque no está bien fundamentado, porque comete muchos errores, no habla concretamente de los judíos, etcétera, 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 etcétera. Pero ese es el debate. ¿Hasta qué punto las imágenes? ¿Con qué sentido? Se está banalizando, y por ejemplo, insisto, a Claude Lanzmann no soportaba esa imagen y tampoco le gustaba Noche y Niebla. Su propuesta es otra, ¿no? Pero bueno, eso podemos hablar más adelante. Muy bien. Continuemos. Bueno, antes por aquí, Fernando, tienes un seguidor. Mejor hablando. Por aquí nos dice Héctor Sánchez Escudero. Pasamos a la zona gris, ¿os parece bien? Yo si me salto algo me lo decís. Yo estoy aquí siguiendo un poquito. Quizás si no te parece mal, Miguel Ángel, lo digo porque la zona gris le iba a comentar un poco, como acabo de hablar de Ana Frank, para que, no sé, a lo mejor si Frank con Amén o la otra propuesta cinematográfica que tenía Fernando para no... El hijo de Saúl, ¿os parece?
Sí, bien. Trataré de ser breve para que luego entremos al debate. Sobre todo, no voy a presentar, y me parece que vamos a hacerlo todos. Quizás con la lista de Slinder sí que me meto un poco en la intrahistoria de la obra porque es interesante, pero no entro en los aspectos. Sí que me gustaría destacar, yo no sé por qué, la verdad, ha sido accidental, pero hoy me he puesto muy húngaro. Me he puesto muy húngaro porque entre el hijo de Saúl y R. Kertész, la verdad que Hungría tiene, y ciertas referencias que voy a poner, tiene cierta dimensión. Es la obra prima de Laszlo Nemes. Laszlo Nemes es un cineasta muy interesante. Nemes es... yo me lo he encontrado todo esto de manera accidentada a lo largo de los últimos 10 años y he empezado a desarrollar una extraña afinidad hacia Hungría en ese sentido. Además, Hungría en un momento que está en una situación muy, muy compleja con el gobierno de Víctor Orbán y una profunda represión sobre todo el mundo que trata de hacer arte desde un sentido crítico. Y toda esta gente ha sufrido la represión y la sigue sufriendo por parte del gobierno de Víctor Orbán, un gobierno de signo profundamente autoritario. Y por eso también cabe dimensionarlo y cabe ponerlo en enorme valor, haciendo en muchos casos el trabajo fuera de Hungría. Laszlo Nemes es el director de Béla-Tar. Y Béla-Tar es quizás en este momento uno de los cineastas más notables que hay. Además está vinculado a el otro premio Nobel húngaro que junto a Irre Kertész ha puesto la literatura húngara, que es en el mapa, que es Laszlo Kranás-Horkály, un tipo con el que ha sellado algunos guiones, el más importante de ellos el Caballo de Turín, una película muy, muy interesante que yo recomiendo encarecidamente, ambientada a finales del siglo XIX, con la figura de Nietzsche como referente, muy, muy interesante. Pero bueno, en cualquier caso, en el hijo de Saúl, Nemes, que perdió a parte de su familia durante el Holocausto, esto le ocurre a un gran número de intelectuales, a un gran número de artistas, se acercan al fenómeno porque tienen algún vínculo familiar o no, pues el caso luego hablaremos del autor del pianista, se me ha ido el nombre por completo, el director de la película. Polanski. Y el libro es Spielman. Y el libro es Spielman. Pero me quiero decir, una serie de cineastas, una serie de escritores que han vivido la experiencia a través de sus familiares y que se acercan a ella con un sentido renovado. Y cuenta la historia de una historia muy particular, ambientada en Auschwitz, en los últimos años, en los últimos meses de Auschwitz, siguiendo a un Sonderkommando, a uno de esos grupos especiales que estaban reclutados entre los prisioneros judíos y que se alargaba su existencia o su vida exigiéndoles que cumplieran con las tareas más terribles asociadas a la gestión de las cámaras de gas y a la gestión de los hornos crematorios. O sea, los encargados de recibir a los judíos que llegaban en los trenes en el lapso final, sobre todo a partir del 43, a Auschwitz, les llevaban hasta las duchas donde salía el gas Ciclón B y una vez los cadáveres se apilaban en la ducha, ellos los recogían, asaltaban las pertenencias, las acumulaban para dárselas a los guardias y a los mandos y luego acumulaban las ropas, los bártulos, juntaban los cadáveres, los llevaban a los hornos crematorios, los incineraban, luego acopiaban las cenizas y llevaban las cenizas a los campos para utilizarlas de fertilizante o al río para poder deshacerse de ellas. Todo el proceso. Un proceso que era brutal para todas esas personas que acababan destruidos como personas. Una de las primeras referencias que se hace a los Sonderkommandos la hace Primo Levi en el tercero de los libros de su trilogía, Los hundidos y los salvados. Él habla de los hundidos, que son las auténticas víctimas, dice él, de la Shoah, que son aquellos que no van a contar su testimonio porque han muerto. Habla de los salvados, que tienen ese sentimiento de culpa por haber sobrevivido, y habla de una zona gris, una zona intermedia que luego con la película Zona Gris también se aborda, y son aquellos que se vieron obligados a perder su condición humana sirviendo a la maquinaria asesina para poder sobrevivir un día más. Más que un día más, solía ser una media entre 10 y 14 semanas más. Pasado ese tiempo, se deshacían de estos Sonderkommandos, estos judíos que habían colaborado forzadamente, ya que también se les daba el nombre de Geheimnistragen, portadores de secretos, porque eran aquellos que guardaban el secreto de toda la maquinaria asesina y había de eliminarse. Este fenómeno hace que algunos de ellos, viendo
o previendo su muerte, empezaran a maniobrar para llevar a cabo actos de rebeldía. Y hay 3 actos de rebeldía que se retratan en la película, pero como elementos secundarios. Pero los 3 actos son los que llevaron al cineasta a conformar las bases del guión y luego desarrollar la película. El primero de esos actos de rebeldía fue el escribir notas en las que se describía de manera detallada todo el proceso. No son notas, lo dice muy bien en las entrevistas que da Laszlo Nemes, no son notas en las cuales vengan a despedirse sus seres queridos o notas en las cuales traten de volcar sobre el papel sus sentimientos. Son notas en las cuales dejan detalle de todo lo que está pasando para que nadie pueda negarlo en el futuro. Porque son conscientes de que ellos van a morir y con ellos van a morir los únicos testimonios que quedan de todo ese horror. Notas de todo, notas de el número de piezas, que es el nombre que se da a los judíos que son masacrados en este campo de la muerte, el número de el volumen, por ejemplo, de cenizas que se generan, los turnos que existen, todo lo dejan anotado y lo guardan en algunas zonas debajo del suelo de los hornos crematorios, en los bosques, donde cavan como bien pueden y lo guardan. Estas notas se van a recuperar más adelante y será material que se va a emplear para la elaboración del guión, con lo cual el guión está detalladamente y cuidadosamente sustentado. Luego, en segundo lugar, muy interesante, un grupo de Sonderkommandos trató de tomar una fotografía o varias fotografías. Esas fotografías existen. Son fotografías terriblemente desenfocadas, son fotografías con un plano invertido o ligeramente girado y hay una nube de humo y se ve muy, muy mal. En la película aparece el momento en el que se toman esas 2 fotografías, una recreación artística de cómo pudo darse esa situación. Y luego hubo varias rebeliones de Sonderkommandos y una de esas rebeliones también se queda recogida en la película. Todo lo que se cuenta en la película es un fundamento histórico en el cual se ha buscado ser lo más fiel posible a la realidad, salvo el hilo conductor de la película. ¿El hilo conductor cuál es? Saúl, el protagonista, un miembro de los Sonderkommando, un hombre que cuando se le ve al principio el trabajo que hace Keza Roslin es impresionante. Es un hombre que está vacío por dentro, es un hombre muerto en vida, que camina sin ningún sentido. En un momento dado encuentra a un niño que ha sobrevivido a la cámara de gas. Y ese niño que sobrevive a la cámara de gas, inmediatamente uno de los oficiales médicos de las SS lo acaba de asesinar. Le cierra las fosas nasales y lo ahoga. Pero él se obsesiona con la idea de que tiene que ofrecer un entierro digno a ese niño, cosa que en un campo de exterminio es absolutamente imposible. Y además necesita un rabino para que se haga según el rito judío, entonando el Kadish. El Kadish es una oración que la comunidad hebrea utiliza para invocar la presencia de Dios en diferentes circunstancias y una de ellas es cuando el dolor y el pésame y el duelo es más intenso, que es con la muerte. Por tanto, el Kadish se suele asociar normalmente a este fenómeno, al fenómeno de las oraciones fúnebres. Y se obsesiona y va buscando continuamente, de una manera completamente azarosa, rebotando de una orden a otra, de un golpe a otro, de una violencia a otra, en busca de un rabino. Teniendo en cuenta que los rabinos se esconden porque ya desde que estábamos en los guetos, el rabino era una figura que resultaba especialmente peligrosa porque podía acabar antes que otros en un pelotón de fusilamiento, en una fosa común o camino del campo de exterminio porque tenía una influencia social sobre la comunidad. Así que los rabinos se ocultan. Y aunque tienen un rabino, ese rabino se niega obviamente a oficiar ningún tipo de ceremonia, a enterrar el cuerpo, busca otro rabino que llamado el griego, que cuando se muestra acaba suicidándose o intenta suicidarse y luego acaba muriendo de una manera rocambolesca y el hombre de alguna manera puede sentirse culpable de esa muerte y acaba encontrando a alguien que supuestamente es un rabino de origen francés, se deduce por el Messier que utiliza en algún momento durante el encuentro y que luego no está claro que lo sea. Y pulula como bien puede tratando de salvar este cadáver que es un niño muerto y que él deduce o él muestra que es su hijo y sin quedar claro en ningún momento que lo sea. Puede que no sea su hijo, puede que él no tenga ningún hijo, como le intentan manifestar en algún momento. Y lo curioso es que traiciona en realidad el compromiso que tiene con los otros Sonderkommandos para organizar una rebelión. Hay una frase fantástica que en un momento le dice uno de los presos, le dice: por un muerto has traicionado a los vivos. Pero es el único asidero que le queda a ese hombre para seguir siendo ser humano, en un momento en el cual todo a su alrededor le ha cosificado y le ha convertido, como digo, en un muerto en vida.
El final no lo destripo, obviamente, No, por si hay alguien que quiere verlo, pero al final hay un momento que tampoco está cerrado, que es necesario deducir, que es necesario reflexionar al respecto. Y luego algunas cuestiones básicas sobre la película que me parecen interesantes. Lo primero, la película se graba y se proyecta en 4/3. ¿Por qué? Y no en 16/9 cuando se utiliza una cámara sofisticada, una cámara digital para llevar a cabo la grabación y demás. La razón es para cerrar el plano. Es un plano cerrado que se vuelca continuamente sobre el protagonista, sobre Saúl. Y a su alrededor aparecen elementos, pero sobre todo lo que es más importante es el sonido. Tú estás oyendo lo que sucede, pero prácticamente no lo ves. Eso se conecta con, lo decíamos hace un momento, con la zona de interés, antes de empezar con el programa. En la zona de interés se busca contar aquello que no se está mostrando y que el espectador entienda la presión que se ejerce. Lo que se hace es que desde una perspectiva distinta, que es desde la perspectiva del verdugo. Aquí desde la perspectiva de la víctima, que a su alrededor está pasando el horror. Y está pasando de una manera muy interesante, que me parece muy atractiva. Lo primero, mediante el sonido. La persona que vea la película le aconsejo fervientemente que escuche. Y que escuche el contraste entre el ruido de la violencia y de los alemanes, de los carceleros, hablando continuamente a gritos, insultando y dirigiéndose siempre con la voz más alta, con un tono de voz dominante, que eso es algo que toda la literatura memorialística recuerda. Primo Levi lo recuerda continuamente, como los alemanes no eran capaces de articular un discurso con un tono de voz medido, continuamente estaban gritando para cualquier cosa, y eso se ve muy bien en la película, y cómo los demás susurran continuamente. Están susurrando. ¿Por qué? Porque esconden secretos, pero porque también se les ha hundido como personas. No tienen la capacidad para poder verbalizar, para poder comunicar. Luego también aconsejo, y esto es difícil, pero es un consejo que doy para quien quiera disfrutar plenamente de la película, que la vea en versión original. Porque en versión original se ha respetado algo interesante y es la Babel de idiomas que era Auschwitz. Los carceleros están hablando en alemán. Ellos forman parte de un núcleo húngaro. De vez en cuando se escucha por ahí a alguien hablando en checo o en polaco. Luego escuchas a alguien que trata de hablar con otro en francés. Es el caos lingüístico. Es un caos lingüístico en el cual tú tratas de sobrevivir porque, a fin de cuentas, se ha convertido en una Babel de la muerte, Auschwitz. Y van llegando de todas partes aquellos que están conducidos a la muerte y los que sobreviven pueden tener orígenes muy diversos. Incluso hay un cierto cinismo al respecto. Cuando un alemán le dice, ¿tú de dónde eres? De Hungría. Y después de achacarle el hecho de no hablar alemán y de ponerle casi en un brete de morir por no ello, le dice que el húngaro le parece una lengua hermosa, una lengua culta, una lengua refinada. Y luego hay otra cuestión, y con esto ya termino, que recomiendo fervientemente, es si alguien tiene acceso, está colgado en YouTube si no me acuerdo mal, yo es que tengo el DVD original y demás, que le eche un vistazo al making of. ¿Por qué? Uno puede pensar que al haber cerrado tanto el plano y volcarse sobre el individuo, sobre Saúl, y que todo lo que hay a su alrededor suceda en forma de sonido, el director no ha hecho más que ahorrar. Y es todo lo contrario. A mí me sorprendió mucho cuando vi el making of, que he de decir que lo vi para hacer este comentario que estoy haciendo ahora, no lo había visto previamente, lo tenía ahí en los contenidos extra del DVD, porque en el making of de manera muy inteligente se pone el pequeño plano en el cual el espectador está viendo, aquí, vamos a ponerlo, está viendo lo que está viendo en la película, y en el resto ves el plano abierto. Y en el plano abierto ves que han tenido un trabajo enorme en una zona industrial de Hungría, creo que a 30 o 40 kilómetros de Budapest, de montarlo absolutamente todo. Y todo el mundo está interpretando, incluso gente que está fuera de plano. Eso es una obsesión del director y es una obsesión muy, muy encomiable. A mí me recuerda mucho a Visconti, las barbaridades que hacía, ¿no? Que todo, abrías una alacena en Gatopardo y todo estaba en su sitio, y aunque esa alacena nunca se fuera a abrir. Pues aquí ocurre lo mismo. El plano se va a mantener siempre cerrado, pero todo lo que hay alrededor es absolutamente real. Y por supuesto hay una escena brutal y esa escena yo siempre la utilizo en clase, siempre la pongo. Es una película que no funciona, creo yo, para trabajar de manera colectiva. Es una película que una persona tiene que asumir, además tiene que ver desde mi punto de vista con un cierto recogimiento para poder apreciarla en toda su dimensión. Pero hay una escena que funciona muy bien. En la primera escena llega una remesa de piezas utilizando la terminología del Tercer Reich, un envío, un cargamento de judíos que van a ir a la cámara de gas, y
se les conduce a la cámara de gas. Se les dice que tienen que tomarse una ducha, que se van a despiojar, que van a evitar enfermedades, no sé qué. Y hay un momento en el cual el plano se queda con Saúl y solo estás viendo a Saúl. Y escuchas. Y lo que escuchas es el horror de 200, 300 personas que están inhalando gas ciclón B, que se dan cuenta de que van a morir y que desesperadas empiezan a gritar. Y es absolutamente demoledor. Y esa imagen, que es simplemente un plano cercano o próximo de un hombre que no puede sentir nada porque le han arrebatado cualquier esencia de ser humano, y el horror a su alrededor, esa imagen es absolutamente... Esa imagen vale más seguramente que toda la cinematografía de Ribó, que utiliza, vuelvo a repetir, la SOA como trastienda. Una película muy, muy recomendable. Pues habrá que verla. Si no la han visto, nuestros oyentes, la podéis encontrar en Filmin, cómo no. Y bueno, pues si no, también ya sabéis que aquí en Franquendo nos gusta mucho el formato físico, ir a las tiendas y haceros con ella, que tampoco cuesta mucho. Seguro que se encuentra. Pues nada, oye, esta no la había visto y la tengo ya apuntadita. Y sabiendo que está en Filmin, me la veré, de Las Lonemes. Muy bien. Pues no sé si queréis que apuntar alguna cosita más al respecto de esta película. Chicos, Enrique o Francesc, Pepe, nada. Estoy de acuerdo, me parece una película excelente, ¿vale? Por la factura y por la profundidad. Y al respecto, por si a los espectadores, ¿no? O a los que estamos aquí nos interesa, aparte de Primevi, hay un par de testimonios muy potentes de lo que es el Sonderkommando. Uno es la obra de Philip Müller, no me acuerdo cómo se llama, Philip Müller, o sea, el autor, de hecho es uno de los personajes que sale también, uno de los testimonios que utiliza Klaus Lathman, para mí es de los más potentes. Hay una escena en la que él cuenta cómo está a punto de meterse en la cámara de gas con sus compatriotas, porque cuando un cargamento que llega, que los tiene que procesar, ¿no? Utilizando este lenguaje al que hacía referencia Fernando, se da cuenta que son checos como él. Y se ponen a cantar el himno checo. Y hay un momento que se pone a llorar y se mete dentro. Dice, yo, ¿para qué voy a seguir si aquí está mi gente, ¿no? Y una mujer le dice, no, tú tienes que sobrevivir para contar lo que nos está pasando. Y él sale y consigue sobrevivir, porque evidentemente los casos son escasos, ¿no? Los casos de personas que sobreviven son escasos. Y luego hay otro testimonio que se editó también en España hace, ahora ya mejor 10-15 años, de Shlomo Venecia, con Z, que se llama Sonderkommando, que está muy bien porque además utiliza unos dibujos de otro superviviente, un autor francés, no recuerdo el nombre, podemos buscarlo, puedo buscar ahora cuando acabe de explicar esto, de que también al acabar la guerra trata no escribe, sino que dibuja, ¿no? Y dibuja como todo el proceso que nos ha contado ahora Fernando, ¿no? De entrar en las cámaras de gas, el desnudar, separar la ropa, el montacargas que sube, todo eso lo explica muy bien, ¿no? Entonces son dos testimonios, no es lo de hoy, ¿no? Pero porque pueden ser muy interesantes, ¿no? Philip Müller y Sonderkommando. Lo apuntaremos para ponerlo aquí en referencia del episodio. Las Lonemes tuvo en consideración los debates de los años 60-70 y la perspectiva de Klaus Lausmann, y por ejemplo él evita que ningún plano llegue a percibir, por ejemplo, los raíles sobre los cuales se montan los cadáveres para los crematorios. Solo se permite un momento, pero es necesario, y es el momento de las paladas de las cenizas de todos los que han muerto y han sido en los crematorios incinerados sus cadáveres sobre el río. Pero lo necesita porque hay un momento en el cual, con la llegada o con el encuentro con el rabino de origen griego, al que llaman el griego, a lo mejor no lo es, ahí necesita que se esté viendo ese trabajo ímprobo y terrible. Pero en el resto de situaciones utiliza los elementos que hay a su disposición para evitar mostrar lo mínimo posible y para que el impacto sea el mayor. Me parece de una factura, tanto por el respeto al fenómeno como por la ejecución artística, absolutamente encomiable. Muy bien, pues apuntado nos queda. Pasamos, si queréis, a otra película. Si queréis, pasamos con Francesc, así sí, vale, como si me comentaban. Empezamos con El pianista, si queréis. ¿Vale? Perfecto. Bueno, El pianista para mí es una de las obras maestras de la literatura del Holocausto. A mí me parece un peliculón. Yo creo que aquí confluyen tres elementos. Por una parte, el director, Roman Polanski. Por otra parte, el guión, que está sacado de Spielman, de un libro de memorias suyo, que luego explicaré un poquito también. Y luego el actor, Adrian Brody. O sea, yo creo que ahí acaban confluyendo tres
tres elementos. Hay que pensar que esta película es de 2002. Ahí está Slinder, creo que es del 93, ¿no, Fernando? Del 90. 93 creo que es. O sea, ahí está Slinder había puesto ya el listón en la factura había puesto, bueno, Fernando luego la comentará mucho más, pero y luego que atreverse a hacer una obra, bueno, es que la verdad es que ha hecho de casi todo, desde películas de comedia como El baile de los vampiros, thriller policíaco como Chinatown, o sea, tiene piratas, tiene de todo, ¿no? Piratas, muy Yo bueno. recuerdo El baile de los vampiros, verla con mi padre cuando yo era pequeño y reírnos muchísimo, o sea, tiene de todo y de repente entrar y hacer una película como esta, ¿no? Además con un metraje largo, con unas escenas. Hay dos películas, hay una primera parte de la película que tiene un mayor dinamismo y hay una segunda donde es el periplo del personaje que se dedica a intentar sobrevivir de casa en casa hasta que llega a esta casa en ruinas, la última. Y bueno, yo le leía a Polanski una entrevista que decía que era, si no era la que más orgulloso estaba de las películas, de las que más orgulloso estaba. Y yo creo que de ahí demuestra que sabe contar historias, ¿no? Además, sabe contar historias en mayúsculas y ponerse al lado de una obra como había sido La lista de Schindler, ¿no? El guionista que va a utilizar es el que luego utilizará en Oliver Twist, que hace una versión también muy bonita del Oliver Twist. Hay una primera edición en blanco y negro y luego hace una, también a los años. Y el guión está basado en un libro de memorias que es del propio Spielman, cuando creo que lo escribió en el año 46. Lo que pasa es que, claro, creo que se llama Muerte en una ciudad y entonces a él donde él relata todo, ¿no? Las deportaciones, las deportaciones al campo de exterminio, el lanzamiento, etcétera. Pero claro, en esta obra él relata pues cómo habían judíos, como lo que vemos en la película, ¿no? Cómo habían en el gueto habían judíos ricos, cómo hay judíos pobres, cómo hay judíos que practican la usura, cómo hay polacos que están traicionando, incluso cómo hay un miembro del ejército alemán que está ayudándolo, ¿no? Entonces eso, la censura comunista de la Polonia ocupada dice, no, esto no puede ir a más, ¿no? Recordemos que Polonia, cuando acaba la guerra, entra dentro de la órbita de la URSS, entonces dice, como me estás diciendo aquí que hay un capitán alemán que está ayudando en este caso te ha ayudado a ti. Entonces cae en la censura hasta que en el año 98 su hijo la vuelve a reeditar y bueno, la novela se convierte en una superventa. Entonces lo que nos encontramos aquí es esa confluencia de un director que sabe contar historias, y ahora luego explicaré algunos detalles, un actor que, bueno, gana el Oscar al mejor actor, porque este fin de semana la volví a ver y decía, y como va pasando, ¿no? Como va pasando la película, la cara se va demacrando, la barba, el hambre, el frío, el miedo, como un alma en pena, pero que él sigue continuando. Es verdad que de complexión es delgada, ¿no? Pero cómo va demacrándose, cómo va la película, ¿no? La trama es, lo que he comentado, la trama es el libro de Spielman, es desde que empieza la primera secuencia que tenemos, él está tocando en Radio Polonia, en Radio Varsovia, está tocando el piano, empiezan a caer las bombas, y a mí es una de las escenas que más me gusta, ¿no? La verdad, me gusta, a ver, vamos a hablar con comillas, ¿no? Estamos hablando de cosas trágicas, pero él está tocando el piano, están cayendo las bombas, sigue tocando el piano, ¿no? Es un poco siempre me ha parecido igual, es una visión de la cultura frente a la barbarie, ¿no? Él sigue tocando el piano, caen las bombas hasta que hay una bomba que destroza la radio y tiene que parar de tocar, ¿no? A partir de ahí empieza ya el calvario de la familia, como empiezan de manera, lo ha dicho muy bien Fernando, ese engranaje, o Enrique, no me acuerdo, el engranaje que comentabais, legal y de la muerte, de separar la violencia, ¿no? Primero tienen que llevar la estrella, luego los trasladan al gueto, luego los van a deportar, y en el momento que los van a deportar a un campo de concentración, creo que es Trelez, creo, no me acuerdo cuál es, era un campo que los van a deportar, ahí hay uno de estos policías judíos que los reconoce y los salva, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, empieza ese periplo que comentamos, que va de piso en piso hasta que llega a un piso a las afueras de Varsovia y conoce aquí al personaje, ¿no? Que es el capitán que acaba salvándolo. A mí una de las cosas que me ha gustado, es verdad que hay que remarcar el tema, es didáctica en el sentido que hablábamos antes, ¿no? Como te explica esos procesos, sobre todo la vida en el gueto, ¿no? Pero a mí, sobre todo, lo que más me ha impactado y me impacta la película son las escenas, esa capacidad de, con escenas pequeñas, contarte cosas, esa violencia que a veces vemos que puede ser lo más cotidiano posible y además lo más bestial posible, ¿no?
Por ejemplo, cuando la violencia sistemática al trato que tienen las personas. Una escena como vemos que les hacen bailar a unos judíos que están tocando y les obligan a bailar mientras los soldados alemanes se ponen a burlarse. O un señor mayor, ¿no? que va paseando por la calle y de repente le pegan porque no se ha agachado la cabeza, no se quita el sombrero, ¿no? Y luego hay dos escenas que son demoledoras cuando entran en una de las casas, en un edificio, y llegan y cogen una familia, les obligan a todos a levantarse y hay un señor que no se puede levantar porque va en silla de ruedas, cogen la silla de ruedas y lo tiran por la ventana, ¿no? O cómo van por los pelotones separando a gente aleatoriamente y esa violencia aleatoria, gratuita, que dices, bueno, ya estos dos sí, ya aquellos dos no. Claro, te recuerdas y volvemos otra vez a la colación a lo que estamos viviendo hoy, que vemos las noticias. Hace unas semanas veíamos en Cisjordania unas noticias de cómo habían matado a una familia entera. Iban en un coche, volvían además, estaban a punto de acabar el Ramadán, habían ido a comprar unos vestidos porque es tradición para acabar el Ramadán. Y como sean 6 miembros, matan a 4 y los otros 2 lo único que escuchan es los soldados israelíes decir, los hemos matado como a perros, ¿no? Ese odio a la otra persona solo por ser étnicamente o religiosamente diferente, que te hace que cometas unas atrocidades y al final te da igual matar a este que al otro, porque al final los quieres matar a todos, ¿no? Y entonces me he acordado de eso. Me he acordado también de un capítulo de la farmacia del gueto de Cracovia. Voy a enseñarlo por aquí el libro. No sé si Miguel Ángel si lo tienes tú también. Sí. Yo recuerdo cuando Fernando hizo la traducción del inglés al castellano y recuerdo cuando nos pasaba el libro, hay un capítulo, Fernando, te acordarás, el de que ya entran 2 soldados, un soldado entra en la farmacia y se ponen a cargar las pistolas, ¿no? Y en medio de la farmacia hay un silencio que ahí no se escucha nada y de repente, sin saber por qué, entran en la farmacia, se ponen a cargar las pistolas. El farmacéutico y las chicas las farmacéuticas que están detrás diciendo, bueno, ¿qué va a pasar? Aquí nos van a pegar un tiro. Y me acuerdo que te llamé un día y te dije, es que esto lo coge Polanski y hace una de sus películas. O sea, por esa narrativa, esa reprensión de lo que es la violencia. Porque muchas veces cuando hablamos de la violencia pensamos, pues, efectivamente, lo que son las cámaras de gas, ¿no? Pero a veces nos olvida toda esa violencia que impregna todo lo demás y que estas personas desgraciadamente tuvieron que vivir. Y bueno, y ya para finalizar, el final de la película, cuando ya descubre... No contemos el final por si hay gente que no haya... Efectivamente, eso no lo ha visto mejor. Pero nada, vuelvo a decir que me parece una obra de arte y supongo que tendrá muchos peros y ahora luego pues, podemos comentarlos, pero hacerla en el momento que la hace, después de que hubiera salido a lista de Schindler, bueno, hacía ya casi 10 años, creo que parece un película. Yo la vi en el cine en su día y creo además son de esas películas que las vuelves a ver y disfrutas al verlas. Me pasó una cosa la semana pasada que dije, el sábado voy a ver un poco y luego el domingo acabo. Un metraje muy largo y cuando me di cuenta ya había visto 2 horas y media de la película. O sea, son películas que empiezas a verlas y es verdad que la primera parte es más rápido que la segunda, pero la segunda es lenta y aún así empiezas a verla y ya la recuerdas ver. Siempre encuentras cosas nuevas que te llaman la atención y bueno, al final eso es lo que, como decía Gombrich, eso es lo que es una obra de arte, ¿no? Algo que puedes llegar acercarte y que te da de pensar, ¿no? Que es lo que decía Fernando. La idea no es los malos muy malos, los buenos muy buenos. La idea también es que nos haga pensar, nos haga reflexionar y bueno, eso es lo importante. Esa es la idea. Y además era la circunstancia de que Roman Polanski... también es interesante para el pianista entender un poco la evolución de Polanski en relación con la lista de Schindler. Polanski es uno de los primeros nombres para dirigir la lista de Schindler. Lo sondean a finales de los 80, mediados de los 80. Y Polanski tiene reticencias. Polanski había publicado una biografía en la cual hablaba de su infancia. Él estuvo en el gueto de Cracovia. Polanski es judío, o su familia es judía. Huyen de la persecución tratando de buscar refugio en París. Es donde nace Roman Polanski. Y luego, cuando el movimiento de extrema derecha, Le Fascier, Action Françoise y demás, o sea, los movimientos fascistas franceses empiezan a arreciar, él decide moverse, la familia decide desplazarse y se van a Cracovia, se establecen en Cracovia. Y en Cracovia les pilla la invasión. Y tal como les pilla la invasión, quedan insertos en el gobierno general y sus padres acabarán en Płaszów y en Belzec. Su familia acabará entre Płaszów y Belzec. Y él escapará de manera completamente azarosa, vivirá en la indigencia
y siendo un indigente se hará pasar por un gentil y gracias a eso acabará sobreviviendo de manera muy, muy, muy azarosa. Entonces él tenía dificultades. Tenía dificultades, además, los seguros de filmación no querían darle grandes proyectos, primero porque algunos de los que le habían dado no habían funcionado muy bien, como por ejemplo Piratas, y luego porque tenía un proceso por abusos sexuales y violación pendiente en los Estados Unidos, que sigue todavía pendiente. A pesar de ello, hay un aporte esencial y se está buscando a un director judío de cierto renombre para que se haga cargo de la lista de Schindler. Y él está en la pomada. ¿Qué ocurre al final? Lo que se dice tradicionalmente es que se echa para atrás porque está demasiado próximo, es Cracovia, y es justo lo contrario. Luego, en entrevistas posteriores, lo que dice Roman Polanski es que él estaba interesado especialmente en la lista de Schindler porque conocía Cracovia y porque quería regresar a Cracovia y porque quería interpretarse o entenderse. Y al final eso se le queda como una espina clavada y acaba con El pianista. Pero tradicionalmente la maquinaria de Hollywood, sobre todo la Universal, lo que viene a decir es que no, es que lo encontró excesivo. Y él justamente estaba buscando, porque se había reconciliado con su pasado, había escrito sus memorias y estaba esta parte de su pasado, no sé otras. Y estaba pensando en lanzarse a un proyecto de estas características. Por eso, vuelvo a repetir, hay una pulsión especial vinculada a su propia experiencia, si bien no la vierte. Yo la biografía de Polanski la he trabajado sobre todo para Pankiewicz, porque da algunas pinceladas interesantes de referencias que luego con otros supervivientes del gueto de Cracovia, como Alexander Bieberstein y demás, vienen a cruzar y son importantes. Al hilo que comentas, la diferencia entre Cracovia y Varsovia, además, hay otra diferencia también. Varsovia está destruida, o sea, el gueto es destruido, luego está la rebelión, el alzamiento del 44, la vuelven a destruir, lo que llega a otra parte. Entonces, él le tocan hacer decorados totalmente a escala. Tienen la suerte de que encuentran los antiguos cuarteles soviéticos que están a las afueras, que es donde ruedan al final. Pero todas las escenas de la película ya les tocan hacer decorados a escala porque la ciudad está destruida. O sea, el trabajo que hay ahí detrás, ¿no? De los montajes y toda esta historia. Y además de llevar a especialistas en el tema y para las fotos, efectivamente, no era la ciudad donde estaba él y luego una ciudad que estaba totalmente destruida. De hecho, si vas a la Varsovia actual, lo que es el casco antiguo, recuerdo que estuve hace años, nos contaba, claro, que ya no queda casi nada. Claro. Muy bien. ¿Alguna cosita más que queráis comentar del pianista, chicos? Un apunte, o sea, lo que voy a decir lo ha dicho Fran, que trata el tema del levantamiento del gueto de Varsovia y eso es muy interesante. Es como una cosa que él ve y sufre, pero que está bien, que es uno de los pocos actos de rebelión organizada que trata de plantar cara a la maquinaria nazi, esperando que los soviéticos lleguen, ¿no? Pero una cosa muy tangencial, pero quizás para otro día, pero que es interesante, o sea, porque a Spielman lo editan al principio y luego no. O sea, cómo la mirada del Holocausto, por conectar también con una cosa que ha dicho Fernando, está condicionada también por quiénes son los guionistas, quiénes son, o sea, el mundo de la cultura. O sea, nos hemos fijado mucho, por lo que decíamos de las violencias, nos hemos fijado mucho en la violencia nazi, lo merece, el Holocausto lo merece, o sea, todo eso creo que lo merece. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo que pasa por ejemplo, en la Unión Soviética, ¿no? En los años 30, o sea, de eso no hemos visto películas. Y seguramente, por lo que decía Fernando, ¿no? De que al final lo que denunciaba Imre Kertész, ¿no? De ciertas violencias de las que se habla mucho y de otras que no hablamos tanto, y que a lo mejor en cifras, que no se trata de jugar el número de las cifras, pero que es interesante, ¿no? Como en el bloque socialista, cuando acaba la guerra, evidentemente los nazis y los fascistas, y con razón, pero no se está viendo todo lo que ha pasado, ¿no? Todo lo que está pasando por el fenómeno stalinista probablemente, ¿no? Lo que ha pasado en los años 30, las purgas, todo el fenómeno del Gulag. Lo digo porque el otro día, al hilo de un debate sobre estos en clase, sobre el tema en España, ¿no? O sea, el otro día fuimos a ver una película interesante, en mi opinión un pelín maniquea, pero interesante, que se llamaba La invasión de los bárbaros, a lo mejor lo habéis visto, una película Sé cuál es, pero no valenciana sobre la posguerra, ¿no? Sobre la represión en posguerra, basada con diversos testimonios, muy al hilo del discurso de la historia de la memoria histórica. Interesante, una película que pulsa un dolor de una manera muy interesante. Pero no sé qué comentaban en clase y yo les dije, claro, es que lo que no hemos visto, ¿no? No hemos visto una película de lo otro. Y con esto no estoy buscando el equilibrio, ¿eh? No me malinterpretéis. Lo que quiero decir es, no hemos visto una película de una checa. O sea, no hemos visto cómo despellejan a Andreu Nin los estalinistas, ¿no? No hemos visto películas profundas de Archipiélago Gulag.
decir, que a veces hay cosas que sí que hemos visto, ¿no? Sí que hemos visto y sí que estamos habituadas a ello. E incluso podemos decir, estamos cansados ya, o se banaliza, como dice Fernando, ¿no? Con muchísimas obras. A mí me pasa últimamente que de todas estas novelas que salen, la de Fernando porque es Fernando. Pero todas estas novelas que salen, no se queda, o el pianista, el farmacéutico, o sea, en pianista hubo de todo, en Manuscript hubo de todo, ¿no? Es que ni les hago caso. Y a lo mejor es literatura que me puede aportar algo, es que ya estoy más buscando otro tipo de referencias, ¿no? Lo digo por eso, por cómo el arte también ha condicionado nuestra manera de mirar el pasado. Vale, igual que pasaba la famosa broma, ¿no? De que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en Francia todo el mundo tiene claro que la Segunda Guerra Mundial se ha ganado porque los soviéticos han avanzado hacia Berlín, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, cuando llegan los años 90, la misma encuesta se le hace a los franceses y todos consideran que ha sido Estados Unidos quien ha ganado la guerra porque todos hemos visto 15.000 películas sobre el desembarco en Normandía y salvar al soldado Ryan. Y los primeros que entraron en París fueron españoles. Sí, con tanques que se llamaban Quijote, Guadalajara y tal. O sea, eso es la 9. Eso es una historia también. No hay películas muy chula. ¿no? Hay películas sobre eso, igual que no hay películas sobre, no hay películas sobre paracuellos, pero por poner un ejemplo de esto. Entonces es interesante también es poner esto encima de la mesa, ¿no? Para cómo lo visual nos entra muchísimo. Y claro, si no lo hemos visto, pues no pensamos siempre pues que la guerra civil solo son pues milicianas, pobrecitas mías, ¿qué tal? Que sí. Pero dices, bueno, es que a lo mejor también si hubiéramos visto una película de monjas maltratadas en conventos o curas a los que se les emascula y se les pone los testículos en la boca, pues a lo mejor nuestra perspectiva de nuestra memoria visual de la guerra sería diferente, ¿no? Y con eso insisto que no quiero hacer ningún tipo de arquitectura de equilibrio de nada. Simplemente poner sobre la mesa que lo visual nos determina mucho para percibir lo que es el pasado. Porque además a veces hacemos primero vemos películas, luego podemos tener interés por leer. Pero la Segunda Guerra Mundial, cuando somos niños, pues nos entra por las películas que vemos, primero las de factura así más cómoda y luego ya se van haciendo películas más serias, mejor fundamentadas históricamente. Y entonces, pues bueno, pues los nazis son malísimos. Pero es que no he visto películas del otro, ¿no? Que a lo mejor nos daría una perspectiva más realista y más profunda de un fenómeno histórico, insisto, como la Segunda Guerra Mundial, como los problemas de los totalitarismos o en el caso de la guerra civil que comentaba antes. Yo fui a verla al cine en una película muy interesante, aunque es un poco aparte del tema de la SOA, pero está incluida dentro de la Segunda Guerra Mundial, que es la de Stalingrado, no sé si la habéis visto. Sí, con Stalingrado lo que pasa es que hay una cinematografía muy amplia. Es decir, tenemos desde películas muy sólidas, hay una película alemana de los años 80, 90, no me acuerdo ahora. Luego está... Hay una del 93 que es la que dices, Fernando, que es excelente, que es alemana, que además es muy autocrítica, está en un momento como de autocrítica, la película es muy buena para verla. Pero luego, por ejemplo, hay una película rusa, muy, muy reciente, que debe tener más de 10 años. hay que darle de comer aparte. En el sentido en el que es pura propaganda. Y efectivamente, o sea, lo que dice Enrique, el cine se convierte en un mecanismo como herramienta cultural para sentar las bases de un discurso. Y cabe entender que detrás de la conformación de una cultura visual hay una cultura ideológica que la conforma. El esfuerzo, por ejemplo, de autores, como hacía antes mención al hijo de Saúl y Laszlo Nemes, es un esfuerzo encomiable porque no trata realmente de llevar a cabo un juicio o un análisis. Lo que trata es de comprender los límites de la humanidad. Y en ese sentido, en el sentido de poner a un hombre frente a sus límites, a un ser humano frente a sus límites y ver cómo la deshumanización se puede o no se puede revertir, es un ejercicio artístico desde mi punto de vista coherente en el que el arte se impone a cualquier parámetro ideológico. Luego ese parámetro ideológico se puede construir, si alguien quiere, lo puede utilizar, lo puede instrumentalizar, pero el objetivo es otro. No ocurre, por ejemplo, con determinadas posiciones artísticas que sirven obviamente a intereses, sobre todo propagandísticos. Y ahí evidentemente hay una propaganda muy, muy definida con un sesgo que no busca, como dice muy bien Enrique, puntos de equilibrio, porque no se tiene que buscar exactamente un punto de equilibrio, pero sí ofrecer una voz amplia para comprender pues, esos procesos de deshumanización, ese error en diferentes coyunturas o perspectivas. Vuelvo otra vez, soy muy pesado, pero hoy estoy aquí para reivindicar a Heinrich Kertész. Esa idea que Heinrich Kertész viene a manifestar, que viene a defender, la idea de que él está abrumadoramente en contra del concepto de SOA, del holocausto. Él habla de genocidio, él habla de destrucción, él habla de deshumanización. Y entiende que la deshumanización se puede dar por igual en un lado o en otro de una orilla de un río si se está dando como tal. Pues sí que sigue con Carter, si queréis, que por ejemplo, ya que estás. ¿Con Heinrich Kertész? Sí, es que veo que nos va a faltar tiempo, entonces igual...
No va a tocar partir, pero como te veo con muchas mejor, ganas, digo, mira, a lo mejor. Si no, mejor, muy rápido, hago un brevísimo análisis o comentario sobre la lista de Slinder, porque lo hemos Vale. sacado a colación con la Vale. figura de Roman Polanski, y luego, si hay cabida, pues hablo un poco de Henry Kertész. La lista de Slinder es un contrapunto, por ejemplo, a lo que supone El hijo de Saúl. Y debo decir una cosa, yo es una película que he utilizado en clase porque tiene rasgos pedagógicos que me han servido para explicar cosas. Y es una película con la que tengo una relación de amor-odio extraña. En la medida en que ha pasado dos cosas con esa película. La primera, está ambientada en el gueto de Cracovia, que yo he trabajado específicamente, igual que todos nosotros, en relación a Pankiewicz. Y luego, en segundo lugar, que he visitado esos espacios y me he familiarizado con ellos de tal manera que he llegado a tener una relación tanto por lecturas como por reflexiones más profunda. Entonces, quizás no soy la persona más adecuada para hablar de la lista de Slinder, pero lo cierto es que todo el mundo ya ha hablado de la lista de Slinder. Así que tampoco que O lo igual haga sí que alguien eres el más más idóneo, oye. Ya va a que... desequilibrar ninguna balanza. La lista de Slinder es, lo primero que me llama la atención es el origen de la novela, que es una cuestión, no voy a entrar en demasiados detalles porque toda la información está en internet, porque es una película dirigida por Steven Spielberg y distribuida por Universal Pictures, con lo cual ha tenido más bombo y más recorrido del que nadie puede pensar. Pero esta novela, que es la de Thomas Keneally, El arca de Slinder, es el origen de todo. Y en realidad no es el origen de todo. El origen de todo es un superviviente del gueto de Cracovia, Leopold Verferber. Leopold Verferber es un superviviente azaroso de la llamada lista original, porque hay varias listas de Slinder, en realidad hay 4 o 5, si no estoy mal informado. Y es uno de los que acaba por sobrevivir de manera azarosa a su traslado al campo de Puasov y acaba siendo enviado originalmente a Auschwitz, y de ahí Slinder lo saca y evita su muerte, su llegada a las cámaras de gas. Acaba huyendo y se acaba estableciendo en los Estados Unidos, y es un personaje que aparece tanto en la novela como en la película. La película es fácilmente reconocible por dos escenas, una inicial en la cual está en una iglesia negociando con otros contrabandistas Sí. la posibilidad de adquirir o de comprar determinados artículos que son de lujo, y luego se le ve al final de la película, bueno, al final no, en medio de la película, cuando están cerrando el gueto, se le ve que en un momento dado, para sobrevivir, se pone a ordenar maletas, diciendo que se lo han ordenado para que no le peguen un tiro. Ese es Leopold Verferber. Y este caballero se llevó los archivos de Slinder. Esos archivos de Slinder que Israel Stern fue compilando, él los acabó recogiendo y se los llevó. Se los lleva a Estados Unidos desde los años 50, continuamente intenta venderlos. Esto luego en la mitología se ha contado de otra manera. Pero Una cosa, Fernando, lo que se lleva es el listado de la gente que salvó. Se lleva todo, se lleva el todo. listado, se lleva libros contables, se lo lleva prácticamente todo, ¿de acuerdo? Se lleva fichas personales, se lleva muchísimas cosas, contactos de personas que han sobrevivido en la lista y que algunos han acabado en Estados Unidos o en otros lugares. Se lleva un material muy valioso. Y ese material valioso trata de venderlo para convertirlo en una obra cinematográfica o lo que sea. Entra en contacto con Universal, se lo llegan a comprar por $50.000, al final el negocio no acaba cuajando y demás. El tipo con esto se monta una tienda de, no sé si artículos de segunda mano o antigüedades, no lo tengo muy claro. Y entonces es cuando llega la mitología. Y la mitología es que Thomas Keneally, un escritor y guionista consolidado, de avanzada edad, visita Estados Unidos y en esa visita a Estados Unidos entra en la tienda, se pone a hablar con este hombre porque hay que comprar unas maletas, y fruto de ello el hombre le dice: ¿es usted escritor? Venga, que le voy a contar una historia. Bueno, no es venga que le voy a contar una historia, sino que la realidad es distinta. La realidad, por mucho vuelvo a repetir que toda la maquinaria publicitaria del estudio viniera luego a montar otra película paralela, la realidad es que Leopold se puso en contacto con Thomas Keneally a través de un amigo, un tercero, y fruto de estos acuerdos, de estos contactos, le enseñó el material. Thomas Keneally quedó completamente embelesado por él, dijo: aquí tengo una novela, y a partir de ahí se fueron a Cracovia, y en Cracovia estuvieron buscando a supervivientes, llevó a cabo un censo muy, muy detallado y reconstruyó la vida y milagros de Slinder, un alemán oriundo de los Sudetes, de la región de Chequia, que había sido separada del Segundo Reich al final de la Primera Guerra Mundial, y que luego se convierte en un Reich Deutsch, un alemán del Imperio,
una vez ya se anexionan los Sudetes, y que como tal, y miembro del partido, pues hace negocios ahí. Además, un tipo de una moral bastante disoluta y muy particular, y que allí se convierte en un personaje especialmente célebre por las soirées, por las fiestas que celebra y tal, y también por el hecho de que acaba salvándole la vida a más de 1000 personas. Se calcula que unos 1200. A partir de ahí, el libro se publica, se convierte en premio Booker, se convierte en un bestseller, funciona muy, muy bien. Es un libro muy, muy bien trabajado, está sistemáticamente documentado. Thomas Keneally, acompañado por este caballero, llevó a cabo todo tipo de entrevistas, estudios, fue un trabajo muy minucioso. Y entonces es cuando cae en manos de Sidney Sheinberg. Sidney Sheinberg es el director, es la persona que está al frente de Universal. Y es el tío, además, que había descubierto a gente como Spielberg y demás, se los había metido en todo este círculo de creadores y había impulsado algunas franquicias muy, muy notables por parte de Universal Pictures. Y el tío está obsesionado con la idea de hacer la película. Detrás de eso hay dinero de lobbies judíos vinculados a la idea muy, muy interesante y necesaria de crear un museo del Holocausto, de crear una memoria sobre aquello que se está perdiendo, de llevar a cabo y recopilar testimonios de personas que empiezan a fallecer, etcétera, etcétera. Y tener un pelotazo de estas características daría todavía más empaque, más bombo a este trabajo de reconstrucción de la memoria. Y se ponen a trabajar en el guión. De hecho, Thomas Keneally había sido guionista, se pone a trabajar en la primera versión del guión. Es un auténtico desastre, es un guión larguísimo, caótico, es un guión que busca tener ritmo, con todo tipo de añagazas, fórmulas propias de un guión tradicional, pero que no encajan con este tipo de historias que se quieren relatar o narrar. Y es entonces cuando se ponen a buscar director. Y la búsqueda de director es especialmente compleja. Originalmente piensan en Billy Wilder. De hecho, Fran me contaba una anécdota y me pasó el corte de una entrevista a Fernando Trueba, si no recuerdo mal, en la cual Fernando Trueba, que era amigo de Billy Wilder, le contaba a Billy Wilder que veía de manera regular, o que había visto en varias ocasiones, la lista de Schindler, porque Spielberg utilizó extras que eran polacos y que habían vivido el horror de los campos, y Billy Wilder ya en un momento de senilidad, pues, o un momento, no sé si o como una boutade que en un momento le pasa por la cabeza, dice que veía la película para ver si encontraba a su madre entre los extras. Es decir, a ver si encontraba a esa madre que perdió en Cracovia cuando murió, cuando fue deportada a Płaszów o a Auschwitz, o a Belzec tal vez. Cosa que obviamente no iba a ocurrir. Pero Billy Wilder era el primer director que era escogido para esta obra. Iba a cerrar su ciclo cinematográfico. Al final no cuajó. Billy Wilder no se encontraba con las fuerzas ni con la necesidad. Y además no era el tono. Él venía de un mundo de películas con una fuerte carga y crítica social, pero desde el mundo de la comedia, desde el mundo de otro terreno cinematográfico. Roman Polanski también, lo he contado antes. Con Polanski se dijo que no era la persona adecuada porque se había distanciado del proyecto y lo veía como un elemento muy personal. Había otros problemas por medio. Y Spielberg no quiso. Y Spielberg no quiso por dos motivos. El primero es porque era meterse en un berenjenal. Él había hecho ya dos películas históricas, que era El color púrpura y una película... ¿Amistad? No, Amistad creo que lo hace después. Una película con... una película sobre los campos de concentración japoneses, que no me acuerdo cómo se llama. Sí. El Sol. Exacto, con un jovencísimo... Sí. Christian Bale. Exacto. Christian Bale, sí. Pero él venía de donde venía. Él venía del mundo de la ficción, el mundo incluso de la ciencia ficción, de la fantasía, y no se movía, no se encontraba especialmente cómodo. Y se lo dan a Martin Scorsese. Y Martin Scorsese se queda con el proyecto. Hay un corte muy interesante, una entrevista que le hacen a Denzel Washington y le preguntan por esta cuestión. Y Denzel Washington dice algo con lo cual yo no estoy muy de acuerdo, pero lo dice con el aplomo que Denzel Washington utiliza, la verdad es que suena muy bien. Dice, la razón por la cual, no sé, Spike Lee hace Malcolm X y y Scorsese hace uno de los nuestros y Spielberg hace la lista de Schindler y sale bien, es por la cultura de la que vienen. Y lo cierto es que no es así. No es así porque fue Martin Scorsese quien encarriló el guión.
y quien hizo el proyecto. Lo que pasa es que al final Martin Scorsese quería hacer una película que no encajaba con lo que sus estudios querían. Y al final hubo un cambalache. Y le dijeron a Spielberg, mira, Spielberg estaba a punto de hacer El Cabo del Miedo, el remake. Dijo, yo te hago El Cabo del Miedo y meto a Robert De Niro y tú te quedas con la lista de Schindler. Y al final Spielberg dijo, bueno, la lista de Schindler sí, pero con mis condiciones. Mis condiciones fueron draconianas. Una película de 3 horas, en blanco y negro, con un exceso de detalles, iban a rodar a Cracovia. Płaszów, el campo de concentración de Amon Goth, no existía, porque si vais a Cracovia lo veréis, todos los que estamos ahí lo hemos visto, es un parque. Solamente queda la casa del capitán, la casa de Amon Goth, pero como un elemento residual, y se construyó en un lugar anexo lo que sería el campo de Płaszów, que luego se quedó la construcción ahí y más de un turista o grupos turísticos han ido a verlo posteriormente. Se reconstruyó la fábrica de Schindler y se llevó a cabo un trabajo de producción espectacular. Se pusieron anuncios en la prensa en Cracovia buscando, y toda Polonia, buscando ropa, buscando vehículos, buscando cualquier tipo de elemento de decoración de la época. Se contrató a actores y a extras que tuvieran una conexión de alguna manera con la coyuntura, con el contexto, incluidos supervivientes del Holocausto. Y la situación, voy a repetir, fue lanzarse a un rodaje severo. Además, Steven Spielberg renunció a sus emolumentos, renunció al dinero que iba a cobrar tanto como director como productor. Iba a destinar luego ese dinero, por ejemplo, a convertir la fábrica de Schindler reconstruida en uno de los mejores museos que hay en Europa, un museo que todo el mundo que vaya a Cracovia, todos los aquí presentes, recomendamos que visite, es un excelente museo. Y luego también crear la Fundación SOA en Estados Unidos, que iba a recopilar testimonios y demás. Un trabajo inmenso. Y se lanza el proyecto. Un proyecto muy duro, además no contó con actores de primera línea. En ese momento, conocidos. Amon Goth, Ralph Fiennes venía del mundo del teatro y creo que ya había rodado El paciente inglés, pero no era un actor que fuera muy sonado, y Liam Neeson tenía una carrera muy larga, pero todavía no era el actor de referencia que iba a serlo después. Y ejecuta una película que se convierte en un punto de referencia. Yo con esta película tiendo a ser crítico, y lo digo y lo vuelvo a insistir, a toro pasado. Es decir, ahora, no en su momento cuando la vi. Yo, de hecho, siempre que veo la lista de Schindler acabo llorando como una magdalena, pero a lo bestia. O sea, es algo que me desgarra por completo. Y siempre me acuerdo de una entrevista a Terry Gilliam. Terry Gilliam, miembro de los Monty Python, uno de mis directores predilectos, el director de Brasil, un tipo muy lúcido. Y Terry Gilliam, en una entrevista que aconsejo a todo el mundo que vea, compara a Spielberg con Kubrick. Y lo hace de una manera muy afilada. Y dice, la diferencia entre el cine de Kubrick y el cine de Spielberg es que Kubrick te ofrece preguntas y Spielberg respuestas. Y tú, en Hollywood, tienes que ofrecer respuestas, no formular preguntas. Y por eso, y dice Terry Gilliam, el cine de Spielberg es técnica y estéticamente perfecto, pero es un mal cine. Y es cierto, es un mal cine porque es un cine manipulador. Es un cine que te golpea, y vuelvo otra vez a la frase del protagonista del hijo de Saúl, te permite esa catarsis, y yo lloro como una magdalena cada vez que veo la lista de Schindler y me quedo mejor. Me quedo mejor porque digo, aún hay esperanza. Y no es el caso exactamente. Y además se da una circunstancia que a mí me gusta especialmente. Yo, después de trabajarlo, me encontré a un Schindler, Julius Madrich. Julius Madrich es un empresario textil austriaco que se establece en Cracovia y que convive con Schindler. ¿Qué diferencia uno y otro? Schindler es un adúltero que se aprovecha de su posición en el partido para robarle el negocio a industriales judíos que no pueden estar al frente de sus propios negocios, usurparle su personal cualificado y explotar a mano de obra hasta que llega el momento en el que sabe que esa mano de obra va a acabar en los campos, en el campo de Płaszów o luego en el campo de Auschwitz, y lo salva. Y se congracia con ellos. Y de esa manera el villano se convierte en un héroe. Eso es algo que le encanta a la cinematografía norteamericana, que le encanta a la cultura norteamericana. La salvación del alma. Sin embargo, Julius Madrich, que merecería una película y nunca la tendrá, es un tío que tenía una serie de talleres textiles en Austria y no tenía ninguna vinculación con el partido. Le dicen que tiene que irse a Cracovia con sus fábricas
para ponerse a hacer uniformes, se ve obligado a hacerlo. Allí recoge a todo el mundo, sepa o no sepa coser, y los salva de la quema, les da una vida digna. Si no tienen comida, él les lleva comida. Si no pueden dormir porque los tiros esa noche les han dejado insomnes, les pone a dormir antes que funcionar los telares. Y luego, cuando llega el momento, coge a todos los que puede, que es una cifra muy parecida de 1000 y pico, y los saca de allí. Y los saca de allí vía Hungría. Y Julius Madrić, no hay película, ni hay ningún comentario ni referencia, porque no están los judíos de Madrić. No, por la sencilla razón de que el tío fue un hombre íntegro, que vivió una vida íntegra y acabó de manera íntegra. ¿Eso desmerece la labor de Slinder? No. Pero cabe entender que la lista de Slinder es un producto de Hollywood. No fue la intención de Spielberg. No fue la intención de John Williams cuando hizo esa maravillosa banda sonora en la cual fusiló una nana judía, a la cual no dio luego crédito, para crear esa pieza de violín maravillosa que nos conmueve. Pero esa es la clave que nos conmueve. Y eso es todo lo que se saca de ahí. ¿Y eso es suficiente? Pues no lo sé. Para mí ya no. Pero a lo mejor soy yo. Pero en cualquier caso, vuelvo a repetir, es una obra que como mínimo cabe poner en contexto. Y yo voy a seguir utilizándola en clase igualmente. O sea que a lo mejor me estoy tirando piedras en mi propio tejado. ¿Qué opináis, Enrique y Francesc? A ver, a veces, a mí me ha pasado, por ejemplo, con Amén. Yo recuerdo haberla visto en el 2007 y luego volverla a ver ahora, y es verdad lo que está diciendo Fernando, que a veces lo ves ya con otra perspectiva y dices, uy, tiene ese toque, esa excesiva didáctica o ese toque que puede querer, ya no sé si la palabra es manipular, pero llevarte donde quieren llevarte, ¿no? Y supongo, Enrique, a ti te habrá pasado, ¿no? De ver películas, claro, algunas películas, en este caso, en 2002, Esta hace 2007. tiempo que no la veo. Sí, pero pasa eso, que es un mecanismo perfecto de sugestión emocional. Pasa que, claro, tiene una capacidad también de reconstruir un mundo, de contar una historia que más o menos es real y tal, que es muy bueno, pero efectivamente. Pero, por ejemplo, por poner encima de la mesa otro elemento incómodo sobre que a veces buscamos héroes o buscamos redención, ¿no? Los dos personajes que ha comentado, el segundo no lo conocía, ¿eh? No habíamos hablado de este tema, tú y yo, Fernando, o no recuerdo. ¿Cuál es el segundo? No, lo que acabas de decir. El austriaco. El otro es Lindner. Madrić, sí. Bueno, sí, no. Pues no recordaba, ¿eh? No lo tenía en mente. Pero, por ejemplo, hablar el caso de algo que ahora se está produciendo cierta polémica, no llega muy lejos, pero hay cierta polémica porque Arcadi Espada ha vuelto a publicar un libro que se llama En el nombre de Franco, que habla de Ángel Saint-Brieuc. Sí que hicieron una serie que creo que yo no la vi, sí. pero creo que se llama El Ángel de Budapest. O algo Ah, así. correcto. Sí. La serie no la vi, pero bueno, la tengo pendiente, ¿eh? Pero el libro es muy bueno, es un periodista que se mete con eso y el tío entra y ahora ha reeditado con más información, ¿no? Tiene un archivero que trabaja con él, que le echa una mano, y el tío tiene una documentación muy buena. Claro, y este tío salva a 5.000 personas, ¿no? Pero claro, es que es franquista. Entonces, bueno, pues quiero decir que estas cosas en las que buscamos que las cosas sean o de una redención, ¿no? Que es lo que le gusta mucho al cine americano, o de alguien que sea muy bueno o muy malo o muy tal. Yo creo que las personas, pues bueno, en circunstancias somos capaces de muchas cosas y que no siempre el bueno es el que viene del lado que pensamos que viene y no todo el mundo actúa con... A mí es que ese caso me llama la atención. Son 5.000 personas, ¿eh? O sea, es 4 veces más de lo que salvan estos dos personajes. Sí. Que cualquiera que salves es suficiente, ¿eh? A mí, y lo dije el otro día, un concepto que me encanta es el de justos entre las naciones y creo que... Pero bueno, no, por poner otro elemento encima de la mesa, ¿eh? A mí la película me parece excelente, funciona muy bien en clase, es muy potente, pero efectivamente juega con eso. Ya he comentado antes que la escena, un ejemplo de esa impudicia y que quizás cómo se le va de la mano es la escena de la ducha, ¿no? ¿Qué necesidad primero? Es falso. Generas una expectación y generas una apariencia de conocimiento que no es real. Entonces me parece que ahí se le va. Pero bueno, efectivamente es una película buenísima, pero sí, con el tiempo ya no lo ves así. O sea, yo no le doy el valor que le daba cuando la vi por primera vez. También entiendo que también, claro, os habéis formado más a partir de la primera visualización de esa peli. Habéis tenido más información y supongo que eso también repercutirá en esa manera de ver la película con otra perspectiva, ¿no? Claro, en algunos casos han pasado 20, 25, 30 años, o sea que estamos hablando ya de que, bueno, las personas evolucionamos, algunas no, pero en principio... A mí lo que me ha sucedido sobre todo es el hecho de que fruto de
de entrar a analizar ya de manera más específica, por ejemplo, las características, incluso el aspecto de los oficiales alemanes, de la Wehrmacht, de las SS, de las SA, de la Gestapo, de cualquiera de las unidades y tal, y te das cuenta de que hay una enorme distancia. Los oficiales, por ejemplo, que aparecen en la lista de Schindler, son oficiales excesivamente pulcros, excesivamente refinados, y la mayor parte de ellos eran bastante burdos y soeces, y eran personas bastante mediocres, y sin embargo se trata de elevar. El hecho de poner simplemente una figura como Ralph Fiennes al frente, a pesar de que ganara peso y de que se mostrara ahí barrigudo disparando desde el balcón, una imagen que se corresponde con fotografías y con detalles reconocidos de la biografía de Mongoth, lo eleva. Ha pasado una cosa parecida con La Zona de Interés. Yo, La Zona de Interés es una película con la que tengo una relación también en ese sentido algo particular. A mí el retrato, por ejemplo, que se hace de Rudolf Höss, del comandante de Auschwitz, no estoy nada satisfecho con él. En buena medida porque conozco la biografía de Rudolf Höss, la he trabajado y conozco al personaje, y era un tipo increíblemente abyecto. No era este funcionario frío que de vez en cuando, como ocurre en La Zona de Interés, tiene algún comentario deshumanizado, brutal, pero que lo suelta de manera banal, cuando dice, pues estoy aquí con mis colegas y estoy pensando en gasearlos a todos, ¿no? Esto que podía haberle pasado por la cabeza y que busca mostrar la brutalidad que hay detrás del sujeto. No, Rudolf Höss era un auténtico sádico y una mala bestia. Y no se muestra en la película, se muestra como un padre de familia, que por supuesto tendría esa imagen o esa dimensión, pero tenía otra, y otra especialmente terrible. Y claro, es que no se quiere incidir en ella porque se quiere buscar el contraste entre la cotidianidad del día a día de una buena familia alemana y lo que está ocurriendo detrás de los muros. Ya, pero es que incluso delante de los muros, Rudolf Höss tenía un prostíbulo montado al lado de casa. Rudolf Höss, por ejemplo, era responsable de casos de saqueo y de corrupción, y fue responsable de torturas, y llevó allí incluso a sus hijos a ver alguna de esas torturas. Y dices, es que no quiero retratar eso. Bueno, ya has hecho una selección. ¿Por qué has hecho una selección? Sería la pregunta. En cualquier caso, vuelvo a repetir, lo cierto es que aquí volvemos al origen del debate, ¿no? Y es que cuando en todo producto artístico se da la mano, no ocurre, por ejemplo, con las monografías históricas, no ocurre con los análisis llevados a cabo desde el prurito científico, pero en todo producto artístico se da la mano el arte y el mercado. Y cabe entender cuál es el punto de equilibrio. Si uno no tiene claro el punto de equilibrio, yo, por ejemplo, en el caso de Spielberg, creo que no es su intención, estoy absolutamente convencido de que no es su intención crear un producto. Creo que es su intención crear una obra de arte para consagrar un momento histórico y para consagrar un homenaje a aquellos que sufrieron. Estoy absolutamente convencido que son manifestaciones suyas y se nota. Se nota en detalles como, por ejemplo, el hecho de no querer ensuciar sus manos con el dinero derivado de este tipo de actividades. Pero lo cierto es que crea un producto, y crea un producto increíblemente eficaz, simplemente porque esa es su habilidad. Y es la habilidad que, pues cuando hace Jurassic Park o cuando hace Indiana Jones está de puta madre, pero a lo mejor cuando hace la lista de Schindler, desde mi punto de vista, quizás no tanto. A mí, por comparar, por hablar de La Zona gris, muy rápido, porque creo que vamos un poco justos de tiempo, La Zona gris a mí me parece mejor película, ¿vale? Me parece mejor película. No busca... Mejor que La Lista, ¿quieres decir? Sí. Me parece menos complaciente, sales con una sensación más incómoda, ¿vale? Sí. Por tanto, es una película que tuvo muy poca distribución en España, creo que estuvo en muy pocas salas, luego no ha habido apenas impacto. En algún libro que he buscado sobre estas cosas se la menciona, pero incluso creo que en un libro que comenté la otra vez sobre la educación y el holocausto, el autor, que es francés, dice que en Francia la distribución fue mínima, que no se tradujo al francés y que circuló muy poquito. Pero creo que en España igual, Enrique. En España tuvo... Yo fui a los Babel en versión original para poder verla. Creo que la vimos en el mismo sitio, Miguel Ángel. Recuerdo que en 2000 poco fuimos en el Babel. Sí. Y sin embargo, pues la película, aparte que está basada también en un testimonio real, que es el del doctor Niklas Misley o algo así creo que se llama, que es ¿cómo se llama? El testimonio de un médico en Auschwitz, ¿no? Te está contando algo real. O sea, te plantea diversos planos. Aparte que el concepto es la zona gris, el concepto de Primo Levi, de ni bueno ni malo, ¿a qué circunstancias nos lleva esto? Que solamente el Sonderkommando es el caso en el que más te lleva a ese extremo. Juega con dos historias, ¿no? La historia de una rebelión en marcha, que es una rebelión real por la que se destruyó, no recuerdo el crematorio 2 o el crematorio 4, uno de los dos. Todo eso se va viendo como una de las construcciones, no cuento cómo acaba. Pero luego hay otra historia muy interesante, que es una niña que se encuentran
muy inverosímil, pero bueno, parece que ocurrió, una niña que sobrevive a la cámara de gas, ¿no? Y entonces eso activa en personajes que están viviendo al día, pero que al mismo tiempo quieren rebelarse y que luchan entre ellos de maneras atroces para conseguir un poco más de comida, que eso se ve. Hay una escena muy desagradable en la que están comiendo como cerdos porque tienen un banquete allí y dices, claro, les están dando de comer sabiendo que le queda un tiempo. Ellos son conscientes de que les queda un tiempo. Lo ha hablado Fernando, pues 2 meses y medio. Entonces, al encontrarse a la niña, se activa otra trama, que es, ¿qué hacemos con ella, no? Y igual que el hijo de Saúl, que aunque ha muerto quiere que lo entierren de una manera digna, estos quieren salvar a la niña. No cuento cómo acaba, ¿no? Pero en ese límite, en esa situación límite en la que están y saben que se les acaba el tiempo, intentan rebelarse, buscan una salida, también quieren salvar a la niña, ¿no? Entonces, todo ese matiz de situaciones, aparte de que ves la realidad de una cámara de gas, también con mucha sutileza, es dura, la película es dura. Y creo que tiene la dosis justa en la que sí que ves un momento a alguien empujando el carrito del crematorio, sí que ves cómo se abre la puerta del tal, pero también está el sonido no es tan bueno como Los hijos de Saúl, pero el sonido también en la película es muy potente, ¿no? El montacaras, el crepitar, los gritos que se apagan. Es una película, creo que en ese sentido, mucho mejor. Es decir, que a lo mejor lo mejor, pero creo que tiene más valor ético y moral porque ves todos esos matices. Pues yo no hay ningún personaje bueno, ningún personaje malo. O sea, los nazis se les ve, son abyectos, lo que decía Fernando, no hay una idealización. El alcohol también como una manera de sobrevivir a ese dilema moral, ¿no? Es que tengo una persona que hago con ella, la mato, pero yo sé que lo estoy haciendo mal porque en el fondo sé que es un ser humano, pero me convenzo. Es muy interesante. Creo que, por ejemplo, la tensión que se da en los diálogos que hay entre Amon Goth y Oscar Schindler en la película, que tratan de manipularse mutuamente, ¿no? Y que trata incluso de entrarle moralmente para que desde la sensación de poder salve vidas, ¿no? Amon Goth, que no funciona. Aquí también hay un juego muy interesante entre el doctor, que tiene un papel importante y que lo necesitan, y los gerifaltes, ¿no? El gerifalte es otro que Harvey Keitel, porque sí que tiene 2 o 3 actores muy importantes en la película, Steve Buscemi, si no recuerdo mal, y Harvey Keitel, son muy interesantes, porque, claro, es qué valor le damos a la vida y cómo trato de arañar un poco más de tiempo y un poco más de tal para salvar a las personas. Y luego, justificación, pero lo que está basado es una absoluta presencia del poder. Yo tengo el poder y, por tanto, el poder se impone ante cualquier otra perspectiva. Y el otro no puede denunciarlo, pero trata de jugar a un ajedrez muy sutil. Me parece muy interesante. Y me recuerda a lo que le pasaba a Janusz Korczak también con sus carceleros en el gueto de Varsovia, ¿no? Del que hemos hablado antes. Alguien respetado, alguien incluso que se le da salida, pero que al mismo tiempo le está tratando de defender lo poco que puede defender de su humanidad. Me parece muy valiosa esa película en ese sentido. Aprovecho para hablar de esta manera, no quiero... Lo que decía antes Fernando es sales de la película, claro, depende de cómo salgas de la película. Yo recuerdo verla al cine y salir de la película jodido de lo que ves. Sí. Y claro, en cambio de otras películas que sales y pues tienes ese toque de esperanza que te quieren dar, claro. Unos son productos para gran público y otros son productos que al final, pues, la distribución que tienen sabe que va a llegar donde va a llegar. Si queréis... Bueno, acabo, sí, Miguel Ángel. No, lo que decía antes Fernando, creo que era de Terry Gilliam, ¿no? Que uno da respuestas y otro te deja las preguntas, ¿no? Para que le des vueltas. Yo, por destacar un poco también en la zona de interés, ya que la hemos nombrado, es muy importante también lo que no se ve, no, porque se ve, pero se ve detrás y sobre todo se escucha. Es brutal. O sea, si veis esta película, por favor, haceos el favor de escuchar bien, de ver bien más allá del plano principal, porque es muy, muy, muy fuerte. Una película muy, muy bestia. Yo no sé si creéis que llevamos ya 2 horitas. ¿Qué os parece? Es que yo me gustaría, no quiero que nos dejemos nada, ¿no? Entonces no sé si hacemos un segundo programa al respecto, queréis que echemos el resto ya. Yo lo que queráis me va bien. Me sea mal por Pepe, que si Pepe se quiere retirar, porque sé que trabaja mañana. No, que va, sí. Lo que pasa es que no estoy participando mucho porque me estoy dedicando a escuchar. No, si es que es lo mejor que podemos hacer hoy. Miguel Ángel, si quieres comentar. Yo sí que os pediría una breve ventana para hablaros de Kertész y os dejo en paz. De Kertész, perdón. Vale, yo si queréis lo mismo, brevemente, de Amén. Nada, como ha hecho Enrique con esta última. Venga, pues venga. Si queréis, mirad, yo de las películas que hemos tratado hoy creo que
que la más didáctica para llevar al aula, o por lo menos de las más didácticas para llevar al aula, es la de Amén, ¿no? La película de Costa Gabras. Pero es cierto que cuando la vi en 2000, cuando se estrena en 2007, y ahora que la he visto casi 20 años más tarde, pues te das cuenta que efectivamente, que a veces esa didáctica a veces detrás hay una serie de imposturas, ¿no? Pero es cierto que bueno, que al final te explica muy bien cómo funciona el Ciclón B, te explica muy bien cómo funcionan los primeros programas, el Action 4, el papel de la Iglesia, el recurso cinematográfico de los trenes, creo que es muy, muy, muy expresivo, ¿no? El contraste entre los trenes que no paran de salir y llegar todo el rato vacíos y llenos, con la postura del Vaticano, pensándose si dice o si deja de decir. Luego está basada en una obra de teatro, con lo cual esos diálogos que hay entre un protagonista que es real, que es Einstein, un oficial alemán, con ese cura católico italiano que está en Alemania, que es el que tiene ese contacto con el Vaticano directo. Entonces, al final, tiene elementos cinematográficos, tiene elementos de una obra de teatro. Es lo que te comentaba antes, Miguel Ángel, con el tema del nadador, que hay películas que a veces las piensas y dices, hostia, esto es una obra de teatro perfecta, ¿no? La crítica, pues eso, yo le leía las críticas, leía una crítica de Bollero y decía, el didactismo, le decía. Y es cierto, ahora cuando la ves en perspectiva y la ves te das cuenta de que efectivamente a veces queda un poco postizo, ¿no? Esos diálogos tan bien hechos y tan perfectos, pero lo cierto es que te relata de una forma muy didáctica, sobre todo la primera parte de la película. Luego ya la película ya se alarga un poquito más, pero la primera parte de la película, como es el tema de cómo empiezan a probar primero el exterminio con el Action T4 de lo que es un crimen de Estado, ¿no? Lo que es las políticas de exterminio de ciudadanos que tenían o algún problema de salud mental o que estaban en algún centro con algún tipo de enfermedad, con lo que son los camiones directamente, con el dióxido de carbono de los camiones, como la Santa Sede reacciona en un primer momento y se paraliza, pero esos programas continúan hasta el año 45, y luego cómo te va explicando. Yo creo que eso también lo hace, como lo que comentáis vosotros, con cierto miramiento, ¿no? De hecho, los protagonistas se asoman a una mirilla para ver cómo están funcionando las cámaras de gas. Pero yo, por ejemplo, en clase muchos alumnos me decían, yo pensaba que cuando hablabais de cámaras de gas eran el gas que utilizamos en casa, ¿no? No, de hecho ahí explica muy bien, ¿no? Como eso, él es un ingeniero que se dedica a intentar, pues, todo el tema de las plagas, de las infecciones, etcétera, y cómo utilizan un producto que era un pesticida para efectivamente tirarlo por una especie de conducto para que acabara la gente, pues, asfixiándose intoxicándose en cuestión de minutos, ¿no? Entonces yo sí que le veo a la película didáctica, pero efectivamente también, pues, con los peros que podíamos comentar. Y Fernando, si quieres hablar de... Sí. Sí, hay un gran número de obras literarias y cinematográficas que recomendar para acercarse a la SOA desde diferentes perspectivas, más o menos pedagógicas. Ha quedado en el tintero, por ejemplo, Fran iba a desarrollar Paradero Desconocido, que es una obra literaria muy breve, muy didáctica y muy eficaz en el aula desde nuestra perspectiva, los que lo hemos trabajado, para acercar a los alumnos al proceso de radicalización y la autoridad, cómo se va construyendo la conciencia de los hombres, etcétera. Experiencias concretas, obras que tienen mayor o mejor encaje y demás. Pero yo quiero resaltar una que quizás no es tan conocida, aunque su autor es premio Nobel, fue en el año 2000 y pico, no me acuerdo, 2002, que es Imre Kertész. Esta obra es Kadish por el hijo no nacido. Imre Kertész es un superviviente, es húngaro, su familia es judía, toda su familia va a morir en los campos de concentración, él también pasa primero por Auschwitz, luego de Auschwitz es deportado a Buchenwald. Le ocurre como a muchos otros supervivientes, y es que de manera azarosa Buchenwald contrae una enfermedad que le lleva al SAD, que le lleva a la enfermería, que es la antesala de la muerte o la antesala de recuperación para seguir muriendo, trabajando. Y justo en esa coyuntura, en ese contexto, se produce la llegada de las tropas alemanas, y lo cuenta aquí, lo cuenta en Cádiz. Una de las mayores sorpresas es cuando sus carceleros se convierten en sus salvadores, porque se hacen pasar los alemanes que están al frente de Buchenwald por los que están librando Buchenwald para que las tropas rusas no los masacren. Y sale un día
a punto de desmayarse de la enfermería creyendo que han muerto todos y que él también ha muerto y está en el infierno, y se encuentra a un oficial alemán que está limpiando, que está de rodillas fregando, la tarea que normalmente hacían ellos los judíos, y piensa, esto es el mundo al revés, he muerto, he llegado a algún tipo de extraño paraíso, ¿dónde estoy? Y lo que ocurre es que ese oficial trata de hacerse pasar por un libertador. Henry Kertész tiene una carrera literaria muy azarosa. De hecho, regresa luego, sobrevive de manera azarosa en Buchenwald, regresa a Hungría, en Budapest estudia y una vez se gradúa y demás, empieza a trabajar como periodista y escribió su primera novela en 1975, en un momento en el que escribir sobre el Holocausto era muy incómodo. Ya muy incómodo porque el régimen húngaro había variado, sobre todo después del 50-55, la posición de los países cercanos a la Unión Soviética en su relación con Israel, y a partir de ese momento ya la memoria del Holocausto era inadecuada, porque era una manera de dignificar a la población judía, distinguirla de esa ideología o ese mito formativo del proletario sin grupo étnico o sin raíces culturales. Y por lo tanto, Sin destino, que es su obra de referencia y que es una obra en la cual hace por primera vez autoficción para crear un personaje llamado I.K., las dos iniciales de su nombre y apellido, que vive su propia experiencia, pero que no es él, y eso es prácticamente el origen de toda su obra, experiencias que son suyas y no son suyas a la vez, juegan ese umbral muy, muy interesante, muy atractivo y también muy arriesgado, cuenta esa experiencia y no tiene ningún tipo de recorrido. Y luego se vuelve traductor por sobrevivir, y después de volverse traductor y vivir una vida relativamente azarosa, vuelve otra vez a ser reconocido después de que su obra sea reeditada, cruce el límite de Hungría y luego empiece a publicar otros libros. Yo soy un grandísimo admirador de él. Creo que tanto su premio Nobel como el de Laszlo Kranajokardi, los dos últimos premios Nobel húngaro que ha habido, los dos únicos premios Nobel que ha habido, están muy bien traídos. Es un autor muy, muy, muy particular. Sobre todo yo recomiendo siempre dos obras, que son La última posada y Diario de la galera. Son obras muy difíciles de leer, con toda honestidad. Son una serie de pensamientos, de referencias de carácter erudito. Es arduo, es difícil, pero es muy, muy interesante. Hay mucho Fernando, que rascar. perdona, ¿cómo se llama el texto aquel que Yo, creo que te lo pasé yo a ti? Yo, otro, yo, el otro. ¿Cómo es? No, sí, en realidad fue Enrique quien me descubrió a este muchacho. Pero Yo, estaba el otro. escribiendo una novela sobre la construcción de la otridad y me pasaste ese texto, yo otro, fue el primero que leí y a partir de ahí me lo leí todo. Porque me quedé absolutamente abrumado y soy un grandísimo admirador. Y tiene una obra de 150 páginas que es insufrible a la lectura. Es de lectura muy, muy difícil, pero pongo la mano en el fuego, es increíblemente provechosa. Y si vale la pena leer algo es esto, y es Cadix. Cadix por el hijo no nacido. Cadix por el hijo nacido es un bloque de texto de 150 páginas sin salto de párrafo. Un bloque de texto, prácticamente sin puntos, algunos puntos y seguido. Pero es importante que sea así. ¿Por qué? Cadix por el hijo no nacido es un experimento por el cual tú entras en la conciencia neurótica de un superviviente de Auschwitz. Y es un privilegio poder hacerlo. Estás entrando en la conciencia de Primo Levi, estás entrando en la conciencia de Henry Kertész, estás entrando en la conciencia de alguien que ha sobrevivido a aquello y que lo rumia. No digo de alguien que haya sobrevivido y que no tenga un desarrollo intelectual que le lleve a estar dándole vueltas a esto más allá de una serie de traumas, sino alguien que como intelectual lo vive y lo revive y se convierte en el trauma formativo. Y es interesante porque la SOA es el trauma formativo de Occidente, igual que la guerra civil es nuestro trauma formativo, el trauma formativo de España, y volvemos sobre nuestros traumas formativos. Volvemos porque creemos que nos definen, a pesar de que no nos definen, a pesar de que nos define nuestra existencia y sobre todo nuestras acciones y nuestras decisiones concretas y específicas en el momento contemporáneo en el que nos hallamos, pensamos que los traumas nos definen. Y una persona que desde una posición intelectual ha vivido Auschwitz, como dice aquí en Diario en Cadix, vive bajo ese trauma y se convierte en una persona neurótica que regresa en todas sus decisiones a ese momento que ha sido seminal, que ha sido sobre el que se construye su existencia. Y eso es Cadix. Y por lo tanto es una puerta abierta, un privilegio para cualquiera que quiera acercarse a algo que normalmente solemos pasar por alto. Y es que el superviviente tiene una conciencia con la que sobrevivir. Y esa conciencia le está atormentando. Cadix parte, desde mi punto de vista, de un planteamiento impresionante. Lo que pasa es que luego no se desarrolla. Creo que es un error de la novela. Y digo novela porque es una novela, lo certifica el autor, pero lo cierto es que es su propia experiencia. Es una carta a su hijo no nacido.
Es una carta que le escribe al hijo que no ha tenido, que no ha nacido de él. Dice, mi existencia, desde que soy consciente de que tú no vas a nacer, está vista como la posibilidad de tu ser. Y en el momento en el que tu no existencia se da, se convierte tu no existencia en la liquidación radical y necesaria de mi existencia. Son palabras de él. Es decir, que el hecho de que tú no seas, porque yo no puedo tenerte, porque yo no puedo tener a alguien, lo dice más adelante, que tenga la posibilidad de vivir la infancia que yo viví, con Auschwitz detrás, se convierte en la cancelación de mi existencia. En el momento en el que yo sé que no te voy a tener a ti, y se dirige a su hijo. ¿Qué problema hay? Luego no lo desarrolla. Esto para mí es un error. No es un error, es un error lo que acabo de decir, disculpad. Para mí es una lástima. Me hubiera gustado mucho que lo hubiera desarrollado. Me hubiera gustado que el inicio de esta obra, que es fantástico, que es fenomenal, en la cual se arranca a hablarle a su hijo no nacido y a imaginarse cómo es, hubiera seguido y se hubiera desarrollado completamente. Pero no lo hace. No lo hace porque en realidad la trama está en otro lugar. A partir de esa relación empieza a articular su reflexión sobre muchas cuestiones. Son muy caóticas porque la novela es caótica. A mí, formalmente, como escritor, me cuesta entender que sea la novela que yo podría escribir. Jamás, porque yo soy muy de pulir las frases, de buscar, de evitar cacofonías. Esto es todo lo contrario. Esto es neurosis pura y dura. Y, por lo tanto, también su lectura se hace un poco compleja. Pero en esa coyuntura, en ese contexto, hay dos obsesiones que va relatando. Una obsesión es la relación con su mujer. Una mujer de la que se ha divorciado. Y es una relación que luego más adelante se desarrolla y es importante. Y luego es una relación con su trabajo y con su residencia, con su vivienda. Es una persona que vive obsesionada por el trabajo y que no pudiendo escribir, porque escribir le conduce al fracaso, se dedica a traducir. A lo que otros han escrito, él reproducirlo. ¿Por qué? En primer lugar, por el fracaso comercial, pero luego se da cuenta de que no es el fracaso comercial, sino que escribir, y lo dice de una manera brutal y abrumadora, implica la revelación de comprender. Y por lo tanto, escribir te conduce a la infelicidad. Y por lo tanto, escribir te conduce de vuelta a Auschwitz. Esto es algo que Jorge Semprún ya desarrolla en la escritura de la vida. Y que aquí viene a desarrollar de una manera mucho más neurótica, menos reflexiva. La idea de que si tiene que escribir, va a volver irremediablemente a Auschwitz, aunque no es su objetivo volver a Auschwitz. Pero eso ha marcado su existencia. Y luego hay otra cuestión que resalta, que es llamativa, es el hecho de que él vive siempre en apartamentos subarrendados, en apartamentos alquilados. No concibe la posibilidad de ser propietario, ni concibe la posibilidad de amueblar su casa. Vive en los muebles prestados de otros, porque vive la vida prestada de otro, porque ha sobrevivido al lager. Y sobrevivir al lager hace que, y lo dice tal cual, el lager y un apartamento subarrendado sean mi único lugar. Mi único locus es ese, no puedo tener otro. Porque yo en cualquier otro lugar sobro. Y ese es el único lugar donde no sobro. El lugar donde nací, volví a nacer como víctima, y el lugar donde me arrastran las circunstancias, a la vida de otros. La vida de otros en apartamentos subalquilados o traduciendo a otros. Y eso, por cierto, es lo que Imre Kertész se dedicaba a hacer, que era traducir. Pero en cualquier caso, vive en un umbral extraño en ese sentido. Y luego entramos en el momento clave, y es la relación con su mujer. Su mujer es más joven que él, 15, 20 años más joven que él, y los padres de su mujer han muerto en Auschwitz. Y entonces su mujer dice, ¿soy yo judía acaso? Y se hace esa pregunta. Su mujer pertenece a esa colectividad o generación de judíos que no han vivido Auschwitz y necesitan relativizarlo. Hay un momento, por ejemplo, en el que describe que tiene una bronca en casa porque dice que Auschwitz fue lo mismo que la Revolución Francesa, que el terror jacobino. Fue un montón de gente muriendo y haciendo barbaridades. Entonces es cuando Imre Kertész se vuelve loco y dice, ¿por dónde vas? Pero lo necesita porque el hecho de ser judío, es lo que se plantea a su mujer, ya le vincula con todo ese fenómeno. Y ella no quiere ser mártir, ella no quiere ser víctima, ella quiere desembarazarse de esa herencia histórica. Y él no puede hacerlo. Y es entonces cuando, en un momento de enorme tensión, su mujer le plantea, tengamos un hijo. Y es entonces cuando el bloque de texto gigantesco que os hablaba antes, que son 150 páginas en los cuales no hay ni un punto de aparte, se quiebra. Se quiebra 8 o 9 veces. 8 o 9 veces en las que dice no, 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 no. Y explica por qué no va a tener un hijo. Y explica que no va a tener un hijo porque no quiere cargar a las generaciones futuras, a su hijo, con el lastre de ser judío y vincularse a eso. Lo dice porque dice que los alemanes pueden volver en cualquier momento. Y eso él lo concibe durante toda su existencia. Esos alemanes, esa muerte fría de ojos azules, puede volver en cualquier momento. A nosotros nos parece una barbaridad.
Pero ¿acaso alguien que ha pasado por este horror no piensa que en cualquier momento abrirán la puerta y se lo llevarán? Y eso no quiere dejárselo a otro. Y luego llega a una conclusión que es aterradora. A otra muy interesante también lo vincula con su educación y dice que la educación, una educación que recibe en un internado y luego un padre ausente, especialmente severo, le han preparado para obedecer en el campo. Es una reflexión compleja y habría que matizarla. Pero luego llega un momento en el que su mujer le dice, me voy a divorciar de ti. ¿Por qué? Me voy a divorciar de ti porque yo quiero ser feliz y tú no puedes ser feliz. Tú no puedes ser feliz porque tú vas a vivir siempre en Auschwitz. Tú vas a vivir siempre en el lager. Nunca vas a dejarlo. Y yo no puedo seguir contigo porque no me puedes llevar allí. Y se encuentra con ella unos años después. Su mujer ha tenido hijos y él sigue siendo el hombre fracasado y desubicado que piensa que nunca nadie le va a escuchar. Y la única fortuna de este libro, aparte de que es un libro maravilloso y es un privilegio poder tener una ventana abierta a la conciencia de una víctima del lager que nos abre su mente, es el hecho de que a Imre Kertész le dieron el premio Nobel y se reconoció que era uno de los mejores escritores del siglo XX y del siglo XXI. Y espero que el régimen de, porque no es un Estado ni una democracia, el régimen de Víctor Orbán deje de hacer el imbécil y deje de reprimir las libertades y vuelva a incorporar los planes de estudio. Todo se ha dicho, es un libro increíblemente difícil de leer, pero el esfuerzo vale la pena. Y gracias por haberme aguantado hasta mi sermón sobre Imre Kertész. Se te veía con ganas, se te veía con ganas. Sí, que tengo muchísimo cariño. Como para pararte. Eso. Una duda, el Oscar iba a decir. ¿El Nobel se lo dieron por este libro o no? Por otro. Lo dan por el conjunto de la obra. La trayectoria. La Conjunto, realidad en un vale. momento en el cual Sin Destino, este libraco de aquí, obtiene se convierte en un guión y van a... Hay una peli, sí. Hay una película, lo van a... A principios de lo van a siglo sacar. hacen una peli. Ujú. Y luego, sobre todo, porque empieza a obtener reconocimiento internacional fuera de las fronteras de Hungría por la academia lo que vino a demostrar, con enorme sensatez, la que no ha tenido en otras ocasiones, por ejemplo, con algún premio Nobel de la Paz, es el hecho de demostrar el fenómeno de que es un autor que crea una voz específica. Esto no existe en la literatura. No existe en la literatura un superviviente de Auschwitz que convierta su literatura en una autoficción por la cual se abre en canal y nos ofrece la conciencia que palpita en su cabeza. En ese sentido, por ejemplo, a mí Sin Destino no me entusiasma. Es una novela que he valorado, la leí en su momento, la volví a leer otra vez hace unos años por otros motivos, pero es una novela en la cual hay una descripción más o menos convencional de una serie de fenómenos o de procesos que podemos encontrar en otros lugares. Pero obras como, por ejemplo, Diario de la Galera o como, por ejemplo, La Última Posada o Cadís u otras similares o Leviatán y demás, que son muy, muy incisivas y que vienen a abrirse a título de subconsciencia de quién es y ponen en común la realidad del presente. Por ejemplo, ponen en común la violencia perpetrada por el régimen comunista en Hungría sobre él y otros intelectuales o la censura con esa herencia anterior, se vuelve especialmente dinámico. Luego es un autor muy, muy polémico. Por ejemplo, hay un momento en el cual critica a Primo Levi. Critica a Primo Levi y dice que para él es un autor menor porque Primo Levi no tiene esa aspiración a una literatura más arriesgada o profunda, sino que busca la eficacia a la hora de comprender. Yo no coincido en ese sentido con él. Yo creo que Primo Levi, además de ser uno de los mejores autores en la literatura memorialística, es un excelente escritor. Es un excelente escritor desde unos rudimentos y unos mimbres distintos a los que él plantea. Pero se permite esos juicios, no voy a decir en broma, pero sí buscando en los círculos intelectuales, cierta provocación. Pero lo que es, repito, un erudito. Es un erudito porque toda su vida se dedicó a traducir, además a traducir autores muy, muy plumbios, desde Wittgenstein hasta Bertrand Russell o Cioran o demás. De hecho, hay una frase de Emile Cioran que él destaca y que abre varias de sus novelas, que es maravillosa, que dice: escribir un libro es un suicidio a plazos. Y él compra esa frase en el sentido en el que creo que todos los que escribimos
estamos de alguna manera aplazando la muerte porque tenemos la necesidad de acabar algo que está pendiente, ya sea un relato, ya sea una novela, y eso es al final lo que le arrastra a él, seguir escribiendo, y le salva y a la vez le condena. Es algo maravilloso y vuelvo a repetir, en ningún caso es asequible, en ningún caso es fácil, no es la recomendación de paginados de esta semana, es algo mucho más denso y complejo, pero vale la pena y muchísimo. Pues apuntado queda. Sí, sí. Y yo creo que para lo que nos queda ya lo rematamos, ¿no? ¿Os parece bien? Paradero desconocido, Francesc. Vale, pues vamos. Como Casi tenéis por acabamos aquí, ya y lo dejamos todo Sí, arreglado. y terminamos del todo. Claro. vale, es una novelita muy... La tenemos aquí. Me la recomiendo, bueno, la conozco a través de Enrique. Me acuerdo que estábamos en Torrevieja trabajando y un día además la leímos, un día en casa, hicimos una especie de tertulia. Bueno, una tertulia, éramos 4 o 5 amigos que quedábamos para cenar un día a la semana en el piso donde vivíamos y la leímos y bueno, a partir de ahí yo la he trabajado en clase, sé que Enrique también la hemos trabajado en clase porque en un día, incluso en clase la podemos leer en un día o dos. Son 2 amigos que se van a Estados Unidos y son 2 amigos alemanes que se van a Estados Unidos y montan una empresa de compra y venta de obras de arte, ¿no? Enrique corrígeme y uno son bastantes. Son marchantes, sí, compra y venta de arte y fundan una empresa. Y el que es judío se queda en Estados Unidos y el que no es judío vuelve otra vez a Alemania. Y bueno, se van enviando, son unas epístolas, se van enviando unas cartas y se ve muy bien cómo es la evolución de Alemania desde... Claro, ellos están en una situación relativamente próspera porque, claro, ellos están vendiendo las obras, todas las obras que venden, las venden en dólares, con lo cual... ¿Se me escucha? Sí. Disculpa, que se me ha ido la pantalla. Ellos todas las obras las venden en dólares, con lo cual, claro, el que vive en Alemania en plena crisis, en plena hiperinflación, recibir dinero en dólares, para él aquello era una salvación, ¿no? Y en principio el otro le va preguntando siempre, oye, el Adolf Hitler ese que estáis hablando, y yo, no te preocupes, ese no hay en ningún sitio, es un plantamañanas. Hasta que ves cómo poco a poco va cambiando el alemán que está en Alemania, le envía cartas al otro y empieza a justificarle lo que pasa, ¿no? No quiero continuar con la obra porque creo que tampoco quiero hacer spoiler, pero es una autora estadounidense, publica la primera edición del año 38, o sea, está en el año 38, o sea, Hitler estaba en el poder, pero aún no había empezado la Segunda Guerra Mundial. La segunda edición es del año 66 y luego ya hay una edición mucho más potente que se cumple en el año 91, cuando se han producido 50 años del aniversario de la liberación, donde hacen ya hay una editorial americana que le devuelve a coger la obra y dice, vamos a volverla a editar. Y luego llega en España, creo que es el año 2000, o sea, en España la primera edición creo que es a principios, finales del siglo XX, principios del XXI, ¿no? Yo es una obra que recomiendo mucho trabajarla en clase porque es lo que decíamos antes, la factura es excelente, sin caer en ningún sentimentalismo ni nada y a nivel didáctico para el aula funciona muy bien, es cortita también y bueno, es un ejemplo de una buena obra que se puede trabajar en el aula. Y tiene virtualidad, muy rápido, que es que, como he dicho, es del 38 y por tanto todo lo que es la cuestión que estamos hablando, Shoah, guerra, tal, no está, ¿no? Claro. Es como otras obras, ¿no? Incluso el teatro de Bertolt Brecht, o sea, obras que te hablan del ascenso de Hitler, de los argumentos que se racionalizan y cómo se introducen y cómo se socializan en ello y cómo va transformándose la sociedad, el atractivo, ¿no? El atractivo, o sea, el Hitler de antes de la guerra, ¿no? La Alemania antes de la guerra, que, bueno, que era admirada incluso por Churchill, ¿no? Que dice que todo ese elemento de cómo seduce a un marchante de arte tan interesante como este, está muy bien. Es cortita y luego incluso tiene elementos formales muy divertidos, ¿no? Porque los encabezamientos de la carta, o sea, podrías hacer no sé, como una actividad en clase, ¿no? Una actividad simplemente mirando los encabezamientos, cómo van cambiando. La tipología de la letra. La tipología de la letra, cómo se dirigen uno al otro y cómo se firman, ¿no? Desde una... No hacemos spoiler, pero desde un momento muy afectivo de hermanos que se escriben hasta cómo va cambiando eso. Y el final es muy chulo. Es muy chulo. Le da un giro, es muy interesante. ¿Cómo acaba? Al final acaba teniendo... Acaba siendo, no sé cómo decirlo, es sorprendente. Y sobre todo lo que ha hecho Enrique, cómo ves el personaje, que está en Alemania, que en teoría
empieza criticando a Hitler diciendo, va, este es un tanta mañana, este no va a llegar a ningún sitio, y cómo empieza a comprar el discurso, eso es lo que vemos, ¿no? Hoy en día también, por desgracia, mucha gente que está consumiendo este discurso de odio, xenófobo, en las redes sociales, y luego acaba teniendo un discurso y dice, esta persona cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Pues, si tenía estas posiciones, ¿cómo llega a estas otras, ¿no? Pues lo vemos en una serie de cartas, es verdad que va pasando un tiempo, pero se ve muy bien. Muy bien, pues nada, apuntado también, Paradero desconocido de Cressman Taylor. Muy bien. Vale, dejamos la serie del Holocausto para los de Record un momentito, ¿os parece? Así llevamos algo para allá. Y nada, yo encantado. Pues cada vez que hago un programa con vosotros tengo una lista inmensa de libros que ya a veces digo, va, esta ya para cuando me jubile, esta ya y al final llegaré el día de jubilación y tendré, vamos, me faltan varias vidas. Pero bueno. Yo los aprovecharé para mi proyecto de al menos 1000 páginas al mes. Ah, sí, ese proyecto es bueno. No, al menos de lectura. Sí, no, empecé en enero del año pasado, al menos leer 1000 páginas cada mes. Eso está muy bien. Porque hubo un momento que no leía. Entonces, oye, el año pasado lo conseguí y casi 14.000 páginas, ¿no? Y este año estoy en ello. Pero mira, ya tengo 3 o 4 libros para echarle un vistazo. Y me voy a atrever con el de Kadesh. ¿Es así como se llama, Kadesh? Por el hijo no nacido. Cádiz por el hijo nacido, sí. En realidad la lectura es accidentada y realmente pues puedes estar leyendo 2 páginas, 3 páginas y ver cómo se van repitiendo las fórmulas, las frases, hay reiteraciones, pero a fin de cuentas así funciona la conciencia. Yo como escritor tengo dificultades a la hora de plantearme escribir algo así porque soy mucho más artesano. Y tengo la sensación de que es una mala literatura y he de romper yo ese mismo prejuicio que tengo y entiendes que no, entiendes que es un ejercicio complejo y un ejercicio muy, muy, muy interesante. Pues ahí quedan reflejadas, las pondremos en el listado de la descripción del episodio, tanto de YouTube, iVoox o Spotify. Chicos, de verdad, agradeceros mucho que volváis a acercaros aquí a los micros de Fan Kingdom. Nosotros disfrutamos. Es cierto que posiblemente estos programas son en los que menos hablamos nosotros, pero de verdad es que disfrutamos enormemente y seguro que Pepe coincide conmigo. Vamos, o sea, que así es. O sea, y para volverlo a escuchar, para apuntárselo todo bien, para tenerlo todo bien. No, recibimos un feedback muy bueno. O sea, sí. Amigos, conocidos y gente que se pone en contacto con nosotros y nos dice este programa. Sí, el programa, el primero que hicimos sobre la SOA, ese fue impresionante, tuvimos mucho feedback, mucho. Y ahora que estamos encantadísimos de que os paséis por aquí a hablar de lo que queráis, porque al final se nota que sois profesores, se nota que sabéis. Parece que lo tienen claro, sí. Sí, se nota. Y eso se disimula muy bien, parece que lo tienen claro, es cierto. Muy bien, de verdad. Muchas gracias, Enrique. Fernando, a vosotros, Buenas noches. Muy agradecidos, muy buenas noches. A vosotros. Esperaros que pasamos a los de Record y hablamos un poquito, aunque sea, de Holocausto. Adiós. Hasta luego. Donde